Ok, bueno, entonces nada más, Juventino, a ver si eh, voy a compartir. No sé si me puedas ayudar si se ve la presentación. Se ve, sí se ve, dice depresión y Sí. ansiedad Ok, dentro y fuera perfecto. del trabajo. Sí se ve. Ok, Ujú. perfecto. Entonces, pues de una vez vamos a empezar esto de la depresión y la ansiedad. Antes que nada, hay una sobreinformación de qué es la depresión y qué es la ansiedad y muchas veces no sabemos. Antes yo de irme con lo típico de que depresión y las típicas cosas de que uno se ve que tiene depresión y ansiedad, pues mucha gente, todas se pueden identificar, ¿no? Ya obviamente cuando ya hay una sintomatología más completa y de cuánto tiempo ya llevan así, ya se puede decir, ah, pues entonces se me hace que yo voy para este lado, pero muchas veces no distinguimos entre estoy pasando por un duelo porque acabo de tener una pérdida o me acabo de cambiar de trabajo o me acabo de cambiar de ciudad o realmente esto ya me pasó a una gravedad de depresión o acabo de terminar con una pareja y esto lleva más que un duelo, esto ya se está interpretando como depresión. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre duelo, depresión o que a veces estoy bajoneado? Y entonces por eso antes yo de qué es la ansiedad, primero vamos a ver qué es carácter, qué es temperamento, y si ustedes tienen hijos, híjole, esto les va a encantar, les va a fascinar, porque también aquí viene la epistemología, el origen de dónde se desarrolla depresión y ansiedad. A ver, una pregunta, ¿por qué? Y les voy a hacer mucho que participen, porque lo quiero hacer dinámico, ¿por qué hay personas que se van a la guerra? ¿Sí? Exactamente experimentan lo mismo y por qué unos soldados regresan con estrés postraumático y otros no, o porque unos han vivido lo típico, ¿no? Violaciones, abusos y pueden salir adelante y porque otras personas, entre comillas, con algo más pequeño, entre comillas, pero simbólicamente no, desarrollan una depresión y ansiedad. Y esto viene desde nuestra infancia, ¿sí? Entonces, ahorita nos vamos a ir con lo de depresión y ansiedad. Antes que nada vamos a decir los datos estadísticos, ¿sí? Es bien importante esto porque muchos interpretamos con que el suicidio quieren terminar con su vida, pero en realidad el suicidio es una herramienta que ellos tienen para más bien terminar con el sufrimiento. Es una herramienta como, ok, ya intenté todas estas cosas, conseguí trabajo nuevo, terminé con mi relación y nada más ven que esto no funciona o que por poco tiempo quieren intentar hacer ejercicio o hacer otro tipo de actividades y se siguen sintiendo mal. Entonces, aquí, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que están haciendo? Pues no me funcionó nada, entonces lo único que hace para que termine con este malestar, pues es térmicos de que no lo ven como nosotros lo vemos, entre comillas, que estamos más sanos, sino más bien lo ven como una herramienta para terminar con el dolor. Entonces, hombres y mujeres, ¿quiénes creen ustedes que son los que más se llegan a suicidar? ¿Sí? ¿Quiénes creen ustedes que son los que más se llegan a suicidar, hombres o mujeres? Si quieren ahí participemos en el chat, ¿ok? Y por mientras me contestan o ustedes mismos están haciendo las preguntas, las personas que más se llegan a suicidar son precisamente los hombres, ¿ok? ¿Por qué los hombres son los que más se llegan a suicidar? Porque ellos llegan a hacerlo con herramientas con más mortalidad, con probabilidades que llegan a intentarlo y que sí se puedan matar más en serio, pero en realidad no hay estadísticas que nos digan de que las mujeres lo intentan más, los hombres lo intentan más. ¿Ok? Realmente es porque las mujeres utilizan métodos que son de menos mortalidad. Por ejemplo, las mujeres tienen más tendencia, exactamente, los hombres, excelente, muy, muy, muy bien. Las mujeres lo intentan más como, por ejemplo, con las pastillas, ¿sí? Y los hombres lo intentan más con la pistola. Entonces, ¿qué pasa? Cuando es con las pastillas, la verdad es de que nada más lo llegan a hacer con las pastillas y esto nada más provoca que haga ya un lavado de estómago, ¿sí? Pero realmente los hombres lo llegan a hacer con las pistolas más, entonces esto provoca pues que tengan más probabilidades de que fallezcan.
¿ok? Los métodos más utilizados son el ahorcamiento como primer lugar, sí, así con la asfixia, ¿ok? Y el segundo lugar con las pistolas. Por eso de que las pistolas, la verdad es de que no exista como que algún tipo como de control sobre las pistolas y este tipo de cuestiones sí llega a ser muy importante, sobre todo en un país como el de México, sí se tiene que controlar porque el 70% de los suicidios suceden en casa y son con herramientas que hay en casa. De hecho, cuando hay cutting, que es cuando se cortan las venas, esto no es suicidio, acuérdense. Cuando alguien se hace cutting, esto tenemos que ponerlo como que muy en la mesa. Cuando alguien se corta, sí, no que se corte las venas y se ponga en la tina, porque eso sí es un intento suicida, sino más bien se lastima las muñecas con hacerte cortaduras no profundas, pero que sí dejan marcas. Esto no es que se quieran matar, porque muchos dicen, ay, mi hijo, le acabo de encontrar las muñecas que se llega a cortar. No, realmente no es que se quiera cortar, más bien el cutting es una herramienta del cuerpo humano para tener una expresión de que no tiene palabra para poder darle un orden emocional a lo que siente. Sí, entonces, ¿qué pasa? No sé si les pasa a veces, el cerebro no distingue el dolor emocional del dolor físico, ¿ok? Entonces lo que hacen es que cuando yo me corto, aunque tengo tanto malestar emocional que después se convierte en un dolor físico, entonces dejo yo por un instante de sentir ese dolor emocional y se focaliza más en las muñecas. Entonces eso hace que por unos segundos mi dolor emocional pase, ¿sí? O también es cuando estoy tan desregulado emocionalmente que después al momento de cortarme, por eso a veces sienten placer. Hay unos pequeños segundos, pequeños instantes donde sí se llega a bajar este dolor emocional. Entonces, una persona que se corta, se quiere suicidar, no, al contrario, se está expresando y es parte de los padres y también de los maestros que más bien le pongan atención a estos síntomas que está presentando el adolescente y que luego no empiecen con que, ay, se quiere matar, porque esta es una falta de información. Ahora, no nos vamos a ir con lo del cutting porque no se trata el tema, pero hay muchísimas cosas detrás del cutting. Hay muchísimos maneras, tipos y significados. ¿Ok? Ahora, los grupos de mayor riesgo, yo le pongo como la carita feliz de los que tienen mayor riesgo, porque si se fijan, está entre los 18 a 29, 30 y 59 años de edad. ¿Ok? Aquí, ¿qué etapas estamos viendo? Que justamente cuando empieza no cuando empieza la adolescencia, pero cuando estamos en el mero merequetengue de la adolescencia, que son de 18 a 29 años, acuérdense que la adolescencia científicamente se termina de consolidar a los 25 años. ¿Por qué? Porque cerebralmente es cuando nuestro cerebro, esta plasticidad ya se llega a cerrar. Ahora sí, por completamente el desarrollo del cerebro, desde que estamos, ahora sí que en el vientre materno el cerebro empieza a abrirse, todavía no se cierra y se cierra hasta que tenemos 25 años. Entonces, de los 18 a 29 todavía estamos en la adolescencia y que hay estos cambios, esta búsqueda de identidad. La secundaria es donde más tiene índices, que es cuando más llegan a haber problemas con los adolescentes. En la secundaria es cuando, si ya pasaste la secundaria, digamos que ya le hiciste de gane para que te vaya más mejor en la prepa y mejor en la universidad, pero en la secundaria es cuando más se llega a ver esta desregulación emocional en los adolescentes. 30 a 59 años de edad. ¿Qué etapas está pasando una persona de 30 a 59 años de edad? Está pasando por la etapa de tener sustento económico, tener su hogar, el casamiento, los niños. Entonces, si se fijan, son edades donde se dan muchos cambios de vida, pero también yo siento que son edades donde más nos ponemos a pensar en el futuro. Yo siento que cuando una persona dice, yo quiero regresar a cuando era niño o niña, cuando tuviera una infancia muy buena, bendito Dios, no es tanto que quieran regresar a ser niños, porque ¿quién va a querer regresar a una etapa donde te comparas con los adultos y pues tú estás más en cuestión motriz, en cuestión cognitiva, pues no comprendes muchas cosas? Más bien tú quieres regresar a una etapa donde tú disfrutabas el ahora. ¿Por qué? Porque cuando tú eres niño, simplemente te están dando los juguetes y tú estás disfrutando la hora de juego, estás comiendo y te estás jugando con la comida y te está gustando comer, ¿no? Cuando tú estás viendo la tele o las caricaturas, tú te estás focalizando 100% en los superhéroes y en las chicas superpoderosas. Entonces, realmente estás focalizado en el presente. Ahora, si se fijan, ya a los 59 años de edad es donde hay menos riesgo. No quiere decir que no haya riesgo, sino menos riesgo.
¿Qué pasa de los 60 para arriba? Es cuando uno ya crece y pues puede interpretar ya a estos adultos mayores qué es lo que realmente vale la pena en la vida, ¿no? Y es cuando de nuevo regresan a disfrutar el presente, de que si antes esto me preocupaba cuando yo tenía y era chavo y tenía 30 años de edad, ya me doy cuenta que nadie se va a morir, ya me di cuenta que no es debido a muerte, y es también cuando disfrutan también más el ahora. Entonces, para mi punto de vista, de los 18 a los 59 años, es cuando más nos preocupamos por cosas catastróficas que ni siquiera han pasado. Acuérdense que la ansiedad, según Cisneros, ¿sí? El 99% de las cosas que tú piensas que van a pasar malas y alternativas malas y catastróficas no se van a hacer. Entonces, 99% de nuestras vidas estamos preocupados por fantasías que nunca se van a realizar. Fíjense el gasto de energía que estamos haciendo. Y después, pues bueno, aquí hay un aumento cada 1000 años, desde el año 2000, y yo creo que no es de comunicación que empiecen a existir. ¿Por qué? Pues porque nos estamos comparando constantemente con vidas o con máscaras que vemos en redes sociales, ¿sí? Cuando en realidad redes sociales, cada quien nos va a pintar lo que más le convenga. Ahora, dime de qué presumes en tus redes sociales y te diré de qué careces, ¿ok? Entonces, no compren tan fácil lo que ven en Instagram y en Facebook, ¿ok? O en TikTok. Eso es venderse, ¿sí? Y ustedes después están comparando de que estoy yo sentado y veo que todo el mundo se la pasa astral, padrísimo en la fiesta. Tú que sabes realmente que se le está pasando bien. Yo me acuerdo una vez que tengo una amiga que, bueno, no amiga, una conocida que es influencer, estaba en la boda y se peleó con su novio y al rato subió Insta Stories que se le había pasado fregón en la boda cuando todo el mundo supo que tuvo un pleitazo en la boda. Entonces, esto sí hay que dejarnos de comparar porque este mundo y constante sobreinformación nos llega a destruir el alma por dentro, ¿ok? Ahora, cada vez se presenta con más temprana edad la ideación suicida. Desgraciadamente antes se presentaba a partir de los 14 años, ahorita se presenta ya con niños, o bueno, algunos ya les dicen adolescentes, de 10 años, 10 años, para que un niño ya se quiera empezar a matar a los 10 años. ¿Qué está pasando con nuestra sociedad? Hay un malestar en la sociedad y todos somos partícipes de eso, ¿ok? ¿Qué pasa también con esto de que se desarrolla más a temprana edad? Muchos científicos le atribuyen esto y científicos, me refiero a Logan, a Adric Mail, a todos ellos, que dicen que es gran parte porque hay falta de identidad y ahorita hay más divorcios y la estabilidad nuclear que es la familiar, ¿sí? Están todo mundo aislados y no están conectados. Y sí es cierto, ¿cuántas veces estamos nosotros con la familia, vivir con nuestra familia o estamos en el celular? Entonces, realmente lo que a uno le va a dar esa confianza de grande para poder saber que puede lidiar con todos los problemas es el núcleo familiar. Ahora, yo les voy a preguntar algo. ¿De dónde creen que se construye la confianza? ¿De dónde creen? ¿Alguien de ustedes? A ver, participantes por ahí. ¿De dónde se construye la confianza? ¿De dónde viene? O sea, leyendo, viendo una película, ¿de dónde viene? ¿Sí? Y bueno, la confianza se llama confianza epistémica, ¿sí? Esto lo dice mucho Logan y esto a mí me encanta. Y también está Daniel Stern. Me gusta mucho decir quiénes son los que lo dicen para que vean que no lo saco de estudios de no sé dónde o grandes científicos, sino que esto está sustentado. La confianza se crea en la familia gracias a nuestros primeros cuidadores. ¿Y quiénes fueron nuestros primeros cuidadores? Nuestro papá y nuestra mamá, ¿ok? Exactamente, en el hogar. ¿Por qué? Porque cuando uno es niño, ¿sí? Y está haciendo cosas, por ejemplo, está corriendo, por ejemplo, está haciendo un dibujo, ¿sí? Obviamente, si se compara con un adulto, se va a sentir torpe, ¿ok? Y esa es la palabra. O sea, si nos comparamos siendo niños cuando hacíamos nuestros dibujos con lo que ahorita somos adultos, estamos viviendo en un mundo donde constantemente, si vemos la realidad, nos hace sentir menos. Entonces, si tenemos una mamá que cuando uno corre, en vez de decirte, te estás tambaleando, estás con una mamá que te dice, órale, sí puedes, qué padre que estás caminando, qué padre tus primeros pasos. ¿Qué siente el niño ahí al ver la reacción de los padres? Más motivación. Si me están haciendo una fiesta porque estoy caminando, ¿quién no va a querer de nuevo seguir a dar otro paso?
pero si me tropiezo y es así como, ay, no sé qué, o de que no, inténtale, síguele. Acuérdense que gracias a los ojos de los demás, ¿sí? Toma sentido nuestra existencia y nuestra reafirmación, ¿ok? Entonces, si también, por ejemplo, estoy yo comiendo y mi mamá también de que qué padre que te lo terminaste, o sea, constantemente hay esta reafirmación del contexto de que sí puedo, de que échale ganas, el niño va a tener más ganas de hacerlo. Posteriormente, ya después de que pasa esta etapa donde hay este acumulo de reafirmaciones y aguas, oye, ¿qué pasa, Gemma? Pues yo he regañado mucho a mis hijos o lo que sea, o a veces la riego, pues porque uno nunca le enseña a ser padre. Claro, o sea, los niños necesitan tanto cuando la riegan los papás como cuando no. Aquí, como dice Winnicott, es simplemente ser padres no perfectos, sino suficientemente buenos, ¿sí? Entonces, ¿qué significa esto? Que la suma total de las experiencias que tengan, ¿sí? Los hijos con la familia y los padres sean más las positivas que las negativas. De toda la semana, me hicieron ponerme histéricas mis niños, 8, o sea, no sé, 4 veces, pero 6, estuve yo acorde, estuve tranquila, hice la tarea con ellos, conviví, la suma total dio a más a positivismo. Entonces, poco a poco nuestra confianza por eso se va haciendo cada vez más fuerte y posteriormente ya no necesitamos de ese adulto que nos reafirme quiénes somos. Ya uno empieza a construir en la adolescencia su identidad y así venga que venga, por ejemplo, una mala maestra que te toque de que no lo hiciste bien, pero sabes que en el hogar tienes ese apoyo y ese sostén, ¿sí? Es cuando ahora sí que se puede ver los frutos, ¿sí? De toda esta paciencia que tuvieron los padres y de la suma total de las experiencias que fueron más gratificantes que malas. ¿Sí? ¿Por qué les comento esto? Porque para desarrollar depresión y ansiedad hay un problema de autoestima. Y no me quiero ir con el autoestima de que, ay, ¿tienes baja o buena autoestima? A ver, no. Para empezar, nuestra autoestima es muy variada. Dependiendo qué área, nuestra autoestima sube o baja. Por ejemplo, si yo voy a clases de inglés, yo me siento que yo estoy alta, pero si yo voy a clases de computación, mi autoestima está un poquito baja, pero siempre hay una consistencia, ¿sí? Siempre hay una consistencia y no fluctúa tanto. Cuando hay depresión y ansiedad, sí hay estos picos de depresión porque uno siente que no tiene los recursos para lidiar con las demandas del exterior, ¿ok? Entonces, bueno, aquí ya vimos la gráfica. ¿Y qué tengo que hacer primero? A ver, para checar depresión y ansiedad, primeramente tengo que ver, ¿sí? Que hay cuestiones genéticas y tienes tú que conocer, porque sí que sí, tu historia familiar. Sí, oye, no, no sé cómo murieron mis abuelitos, no, mis tíos, pues quién sabe. No, 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 empiézate tú a preguntar de dónde vienes, porque gran parte de esto es una carga genética, aguas, ya después existe la epigenética y pues nos vamos con eso, pero sí hay una carga genética que es muy importante. Pregúntense si en su familia no han habido suicidios. Muchas veces no se hablan. Ahorita, bendito Dios, está hablando más de estos temas, pero muchas veces desconocemos que en nuestra familia han habido intentos suicidas o se suicidó alguien y lo taparon nuestros abuelitos o los tíos, pues porque nos da vergüenza ese integrante de la familia o alguien que es adicto. Sí, o desgraciadamente aquí en México, que somos el primer lugar en Latinoamérica en dependencia en el alcohol, vemos que es muy normal que alguien tome y no lo consideramos como alguien dependiente en el alcohol. Cuando alguien es dependiente al alcohol, a ver, alguien se acuerda, por ejemplo, ¿qué me pueden decir? Que depende de la cantidad de las botellas. Entonces quiere decir de que si se pasa de 10, si es alcohólico, y si no se pasa de 10, no es alcohólico. Pero ¿qué me dicen con las que son mujeres o son hombres o el peso o la altura? ¿Sí? Ahora, sí tiene que ver la cantidad, pero más la cantidad de saber si hay una adicción por ahí. Acuérdense que detrás de cada adicción hay una depresión o hay una ansiedad y que más bien la adicción es una herramienta que yo utilizo para cubrir un funcionamiento. Eso es bien importante porque a veces juzgamos el alcohólico o el adicto a nuestra familia y que ya deje de tomar, pero realmente puede ser que el hecho de tomar sea la única manera en cómo se puedan borrar sus problemas o su única manera que hace que pueda descansar o relajarse. Entonces no lo está haciendo por mala onda, lo está haciendo porque es su única herramienta que tiene para poder relajarse, que es tomando y echándose sus cervezas.
Y pues sí, sí se empieza a pasar la mano. Pero aguas, ¿cuándo existe un problema? Porque tampoco tiene nada de malo echarse sus cervezas y relajarse. Pues claro, o sea, te relaja tomar, ¿no? Pero ¿cuándo empieza a haber problemas? Cuando es tu única herramienta que tienes para relajarte. A veces, si en vez de eso tú también haces ejercicios y también lees, si también te relaja pasar tiempo con tu familia, entonces quiere decir que tú tienes varias herramientas y no solamente dependes de una. Pero por lo general, las personas que tienen adicciones dependen de una sola herramienta para sentirse así. Dependiendo el tipo de sustancia, es el funcionamiento que yo quiero buscar, la función que yo quiero buscar en la adicción. Por ejemplo, ¿qué creen que está buscando una persona que tiene adicciones a la marihuana? Alguien que sepa por ahí en el chat o así, ¿qué persona, qué está buscando con la marihuana? ¿Qué busca sentir? ¿Cuál es su función de la marihuana en la persona? Antes de que sabe de esto de las drogas y de sus clasificaciones, sabemos que con marihuana es que activa el sistema parasimpático. El parasimpático es el que relaja. Entonces, ¿qué pasa? Está buscando relajarse. ¿Qué pasa con aquella persona que en vez de eso es la cocaína? Está buscando entonces esa persona estar más activo, no dormirse. Por eso muchas veces los que trabajan en horarios que tienen que turnar nocturno, matutino, en la mañana, utilizan a veces, o es muy común encontrar en las empresas que cuando hacen accidentes y hacen antidopings, se encuentran con una caja de Pandora, pues porque para aguantar estos ritmos, sí, muchas veces pues, necesitan acudir en estas drogas, ¿no? O simplemente tienen una vida muy acarreada y constantemente quieren tener esta activación que no logran solos, buscan la cocaína, ¿sí? Entonces, por eso es el tipo que lo que me provoque ese tipo de droga es a mí lo que me hace falta, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa con esto de la genética? Ya les dije, les recomiendo mucho que empiecen a buscar en su familia quiénes han sido adictos. ¿Por qué? Porque sí es más común o tienen más posibilidades de que si hay una adicción en la familia, uno sea más proclive a que los hijos, etc., desarrollen o sean más proclives o más sensibles a desarrollar una adicción. ¿Por qué? Porque las terminaciones nerviosas, ¿sí? Llegan a ser más sensibles, ¿ok? Y eso se hereda, esas terminaciones nerviosas se heredan. Entonces, por eso es más común que pueda, o más posibilidades, perdón, de que caiga en una adicción a alguien que ya tiene familiares así. Sí, igual con la depresión. Si tuviste una persona que ya tuvo depresión en la familia, tú tienes más posibilidades de caer más a la tendencia de la depresión por todo lo que se hereda por la configuración en el cerebro. Entonces, por eso es importante saber de dónde vengo, quién soy, cuál es mi historia, de mi familia, de mi árbol genealógico y también cómo se trató la enfermedad. ¿Se callaron? ¿Esa persona sintió vergüenza? ¿Ese integrante que yo sé que lo estaban silenciando, cómo se sintió? Y si sí, pues ahora le voy a preguntar a ese integrante, ¿saben? Entonces sí es escarbar un poquito de lo que tenemos antes, ¿no? ¿Qué se hereda? Por ejemplo, la respuesta de suprimir. ¿Qué es de suprimir? A veces se hereda mucho esto de no ser tan impulsivo, ¿ok? Existen partes del cerebro donde te hace como más reactivo a ser impulsivo, pero aguas, esto no quiere decir entonces de que, pues en mi familia todo el mundo es impulsivo, todo el mundo tiene un genio de la patada, entonces pues yo pues tengo un genio de la patada. Porque bendito Dios existe la epigenética. ¿Y qué es la epigenética? Que tú en base a tus hábitos que agarres desde el día de hoy que tú te lo propongas, puedes cambiar esa configuración genética. Fíjense que qué maravilla. Yo creo en Dios, pero no en forma como muy en cuestión religiosa, sino en más como en espiritual, porque cuando uno encuentra el funcionamiento del cerebro se empieza a dar cuenta que maravilla, está padrísimo esto, que no importa a veces que llevaste tantos años teniendo a veces una vida tan mala o con malos hábitos, porque el cerebro puede hacer, entre comillas, milagros de volverse a configurar mientras tú lo empieces a enseñar, pero tiene que haber constancia y al ser humano le encanta tener una pastillita y al día siguiente ya sentirse bien y sin esfuerzo, y de eso no se trata. Por eso estamos viviendo en una sociedad de espejo, donde queremos ya llegar a la meta sin el esfuerzo. Y pues por eso también a veces nos quebramos, entre comillas, por cositas que vemos chiquitas.
¿ok? Entonces, por eso es bien importante esta cuestión de la epigenética. Es igual como la obesidad, es igual como enfermedades crónico-degenerativas. Yo sé que vengo de una familia donde hubo cáncer, me voy a tener que cuidar más, me voy a tener que hacer más chequeos, pero esto no hace que sea proclive a que a mí ya me dé un infarto, sino que simplemente está el gen y dependiendo del contexto de cómo me cuido, alimentación, ejercicio, salud mental, va a depender de mi toma de decisiones que tenga todos los días, si ese gen cada vez va a estar más activo o más pasivo. Entonces, eso es lo padrísimo porque también pasa en las enfermedades mentales. Hubo ansiedad, hubo depresión, entonces voy a tener más cuidado, voy a tener más estructura en mis horarios, ¿sí? Voy a invertir más en mi salud mental, ¿ok? Y esto no quiere decir entonces que yo va a desarrollar una depresión y una ansiedad. Pero acuérdense, todo es la sumatoria de pequeñas decisiones, desde a qué hora te paras, es más, no desde a qué hora te paras, desde a qué hora te duermes, desde a qué hora cenas, para que al día siguiente tú estés a todísimo dar o estés muy mal, ¿ok? Ahora, diferencia entre carácter y temperamento, ¿ok? ¿Alguien me puede decir, sin ver la presentación, cuál es la diferencia entre carácter y temperamento? ¿Sí? ¿Alguien de ustedes sabe cuál es la diferencia? Por mientras ahorita la van pensando de cuál es la diferencia entre carácter, temperamento y por qué esto también es importante, pues porque esto nos va a deslindar y también ser más detallados entre depresión o ansiedad, es que temperamento, ¿sí? Es algo con lo que yo vengo heredado, ¿sí? Y carácter es conforme al contexto. Entonces, por ejemplo, es lo mismo el carácter, yo sé que siempre está la excepción a la regla, pero es lo mismo un carácter de un niño que se creó en África, que se creó, perdón, que nació en Estados Unidos. No, el carácter es diferente. Es más, si nos vamos ahorita, es lo mismo el carácter de un niño que nació en el Pedregal, en Ciudad de México, al que nació en Tepito. No, porque el contexto es muy diferente. En Tepito, pues digamos que hay más inseguridad, están más, desafortunadamente hay más riesgo de robo, hay más riesgo de que te maten, hay menos oportunidades, sí, hay para salir adelante, pues es un poquito pues más difícil, a que si tú me vives en las lomas, donde está el cuidador, donde todo se te ha dado a veces por añadidura, ¿sí? Entonces es por eso que el carácter va a determinar en base al contexto, ¿ok? Entonces, el temperamento se hereda, ¿sí? Carácter es en base al contexto. Por eso dicen, este chavo tiene mucho carácter, ¿sí? Y por ejemplo, el temperamento es, ay, qué mal temperamento tiene, lo heredó de su papá. ¿Ok? Ahora, están viendo en la presentación, porque yo lo voy a querer hacer un poco dinámico y de hecho también les voy a hacer cuestionarios para que ustedes vayan viendo qué tanto índice de depresión o de ansiedad o cómo andan. ¿Sí? Pero vámonos conociéndonos. Entonces les puse actividades para que ustedes también se vayan conociendo. Si tienen caracteres, tener voluntad de cambiar, sí, también también es una buena respuesta porque en base al carácter uno hereda también creencias de la sociedad. Y si tú tienes esta creencia de tener la voluntad también, entonces, tenemos en la presentación, ¿sí? Algo que dice reactivo, no reactivo, distímico, optimista. Entonces, ustedes en una hojita, ¿sí? Váyanse poniendo porque estas son las cosas de temperamento. Hay con bebés recién nacidos y ustedes, bueno, muchos de ustedes que son papás o que conviven con sus sobrinos y no son papás, por ejemplo, en mi caso, que después vamos a tener hijos, pero ahorita no, o los que no tienen, pero conviven con niños, se pueden dar cuenta que desde bebés hay niños que tienen más tendencia a la exploración, y hay niños que son más inhibidos, ¿sí? Y si se fijan, llevan bien poquitos días de vida. Entonces, por eso les digo que desde ahí se puede ver el temperamento de un bebé. Este más tiene tendencia más a explorar, este es más desinhibido, este es más inhibido, ¿sí? Entonces, checando esta línea, ahí les va. ¿Tú eres reactivo o no reactivo? Reactivo significa una persona que reaccionas, eres más de que reaccionas en el momento y que no eres tan preventivo. Por ejemplo, un poquito más como impulsivo. Entonces, ¿tú eres más reactivo, o sea, impulsivo o no tan impulsivo? Distímico significa que eres como más tendencia a la tristeza.
Entonces, tienes aguas. No es lo mismo de que tengo un temperamento como, no es lo mismo depresión que tristeza. Entonces, ¿me voy más de ese lado más tristezón o soy una persona como más optimista? ¿Sí? ¿Soy más del lado como que ansioso y preocupado por qué va a pasar o soy de una persona más calmado? Si soy muy obsesivo, obsesivo puede ser más perfeccionista, más de querer controlar todo, o soy más al ahí se va o distraído. Ahí se pueden ver cosas también heredadas como por ejemplo el TDA, que es déficit de atención. ¿Ok? Que eso también se hereda. Si los papás tienen TDA, hay un 80% que sus hijos, que uno de sus hijos nazca con TDA. Por eso es importante que si ustedes van al psicólogo y el psicólogo simplemente los pasa y cómo te llamas y cuál es tu problema, y antes no les hace una historia clínica de que, a ver, ¿cómo es tu familia? ¿Qué problemas ha habido en tu familia? ¿Fuiste o no, etc., o lo que tú quieras? O sea, sí es necesario indagar en la historia familiar y también echarse un chapuzón por cómo está el hogar. Cuando tú vas al inicio con un terapeuta, desde ahí te fijas si el terapeuta realmente se especializó en la clínica, porque los psicólogos salen como psicólogos generales, como médicos generales, y muy pocos saben de que realmente para dar psicoterapia necesitas especializarte en dar psicoterapia. Tú como psicólogo que sales de licenciatura no puedes dar terapia y ya, ¿sí? Es como uno médico que sale y ya quiere operar para el corazón, necesita especializarse. Entonces, por eso, un indicio bueno de que estoy yendo con un terapeuta bueno es que me va a hacer una historia clínica al inicio, ¿sí? Entonces, ¿soy pasivo o soy más del lado agresivo? ¿Soy más irritable, que constantemente todo me así, o soy más alegre? Entonces váyanse palomeando. ¿Soy más de tendencia de aislarme porque siento vergüenza o soy más como extrovertido sociable? ¿Va? Entonces, es respecto a esto. Hay algo que me gusta porque dice, tal como la mayoría de los padres reconocen, cada niño tiene su personalidad única y distintiva o temperamento desde que nace. Algunos niños son más irritables, otros más vergonzosos y aún así otros más agresivos. Algunos de que muerden o petalean o pegan, ¿sí? Entonces, esa es otra. Entonces les digo, váyanse conociéndose y vayan palomeando porque vamos a hacer una serie de dinámicas para que ustedes se conozcan. Ahora, es importante aquí distinguir cuándo es depresión, cuándo es tristeza, ¿sí? ¿Y qué hay con esto? Porque no sé si les pasa mucho que hay muchas pláticas de canaliza mejor tus emociones, controla mejor tus emociones. A ver, espérense canciones y qué son sentimientos y cuándo pasa esto a que sea depresión y pasa ansiedad. Entonces, primero tenemos que ver el origen de dónde sale esto. ¿Cuándo es un estado de ánimo? ¿Cuándo es una emoción? Entonces, por eso primero necesitamos tener un abecedario del lenguaje emocional para poder darle orden a nuestra inteligencia emocional, porque ya después todo nos espanta y pensamos que todo es ansiedad, o por eso ya está sobrediagnosticado la ansiedad, cuando a veces no es tanto como que la ansiedad, o más bien es una ansiedad adaptativa y la otra es una ansiedad desadaptativa. También eso es bien importante checar. Entonces, ¿qué es la emoción? La emoción es algo que para empezar, si tú vas a un curso y te dice, controla tus emociones, o sea, tú ya vas a saber que ahí, para empezar, ya está mal la capacitación. ¿Por qué está mal la capacitación? No lo digo yo, lo dice Goleman, uno de los más estudiados de las emociones, lo dice Darwin, lo dicen muchísimas personas, ¿sí? Las emociones no se pueden controlar porque son cuestión que pasa en un cuarto de segundo. ¿Cómo fregados vamos a controlar algo que viene en un cuarto de segundo? ¿Y por qué viene en un cuarto de segundo? Acuérdense que todo tiene una explicación y tiene un porqué. Porque esto depende de la supervivencia. Si antes, cuando éramos, no sé, cuando éramos Homo sapiens, tuviéramos que detenernos, si nos come o no nos come esa criatura, ya nos hubieran matado. Entonces las emociones no las podemos controlar porque están hechas para la vida o para la muerte, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con esto de las emociones? Vienen en un cuarto de milésima de segundo. Entonces, por ejemplo, si tú ves, si de la nada entra alguien y tú no estabas preparado para que entraran y tú estás tranquilo, pues te espantas. O sea, eso no lo puedes controlar. Pero de ahí a que te mal viajes, a que después te quedes pensando, pues fue mi mamá, pero qué tal si hubiera sido un ladrón y entonces yo no estaba preparado y no sé qué, ahí ya se convierte en un sentimiento, ¿sí? Entonces, no sé si me di a explicar con esto, ¿sí? De cuál es la diferencia. Vámonos un poquito con más detenimiento. El sentimiento aparece cuando ya hay cuestiones
Cognitivas. ¿Qué significa cognitivas? Cuando ya existe un pensamiento. Y aparte, el sentimiento empieza a partir de que hay un periodo de tiempo más prolongado. Ya no es un cuarto de milésima de segundo, ya es a partir del primer segundo, pero en un segundo, ustedes saben, y yo sé, que se te pueden venir muchos pensamientos en un segundo, ¿ok? Por eso en inglés viene la palabra sentimiento, porque es feeling, de sentir, ¿sí? De sentir. Entonces, cuando tú empiezas a sentir, ya le empiezas a poner pensamientos a eso. ¿Por qué les puse como un arco iris ahí las cosas? Porque así vamos a entender bien cómo son las emociones y los sentimientos. Las emociones son los colores básicos, ¿sí? Entonces, ¿quién me puede decir cuáles son las 4 emociones básicas? Entonces, las 4 emociones básicas, bueno, hay unos que dicen que son 5, ¿sí? Es necesario saberlas porque de ahí se deslindan que tienen hijitos. Y desde ahí va a que, porque gran parte de la depresión y la ansiedad es la falta de expresión. Entonces, cuando tú no identificas bien si tú traes una emoción o un sentimiento y qué es lo que realmente puedes controlar, se te va a hacer muy difícil manejar depresión y ansiedad. Por eso necesitamos desde ahorita tener un buen lenguaje emocional, ¿ok? Entonces, la primera emoción pudiera ser alegría, la segunda tristeza, la tercera enojo, la cuarta miedo y en la otra dicen que es el asco, ¿sí? Pero vámonos con estas 4 básicas. Ahora, Gemma, ¿cuál es tu evidencia para decir que son estas 4 emociones básicas? ¿Dónde dejas el amor? ¿Dónde dejas los celos? ¿Dónde dejas la vergüenza? ¿No? Entonces, ahí les va. Esto está bien interesante porque es una pregunta que yo me hice y por eso me puse a leer, de verdad, buenísimo, buenísimo lo que dice Ekman, ¿sí? Y también mucho el origen de las especies de Darwin. Entonces yo dije, ¿quién fue el primero que se fijó en esto de las emociones? Y a mí me encanta, me fascina este tema. Porque dijeron, para nosotros decir que son estas 4 emociones básicas, nos tuvimos que basar primero en evidencia científica, como que sustentada. Entonces empezó Eggman a checar, y esto es como en la época victoriana, esta serie de experimentos, y ustedes saben que la época victoriana también es cuando también empieza la cámara. Perdón. Entonces, ¿qué pasa? Empieza a ver de que hay expresiones universales, que si uno está feliz, así está sonriendo, así tú vivas en Haití, así tú vivas en África, así tú vivas en China, el otro, si tú te pones así, el otro, aunque tú no estés hablando, das a entender o el otro sabe que tú te encuentras bien. Pero si tú estás así, como, bueno, no hice muy bien mi cara de tristeza, fruncir el ceño, aquí bajito la boca o así, aquí también las comisuras, aunque vivan en X partes y no hablen el mismo lenguaje, saben que eso significa que estás triste. Entonces, cuando uno está triste, pues se siente así, cuando uno está alegre está así, sí, cuando uno tiene miedo es así, ¿ok? Ahora, ¿por qué cuando tenemos miedo, sí, o por qué cuando tenemos miedo estamos así? Todo tiene una explicación. Emoción viene del prefijo e, que es hacia, emoción, movimiento. Entonces, cada emoción, después su superpoder va a ser que pase una activación fisiológica en mi cuerpo. Si yo, por ejemplo, vámonos con todas las que son, si yo me enojo, ¿cómo es una expresión universal? Aunque uno hable japonés y uno hable español, el enojo es así, ¿sí? O sea, las comisuras, todo, las cejas, hasta los ojos, y es que empiezo a enseñar así también, así como que los dientes. Entonces, ¿qué pasa? En nuestro cuerpo se da la señal que entonces yo estoy enojado, ¿sí? Y empieza a haber más irrigación de sangre a nuestra musculatura, ¿ok? Exactamente, de Inside Out, exacto. Vean la película de Intensamente, está buenísima y ahí te da una buena explicación. Es para niños y para adultos, ¿eh? Entonces, ¿qué pasa? Se va a la musculatura larga, lo que viene siendo la irrigación de sangre. ¿Por qué creen que cuando uno se enoja, se va, por ejemplo, a los brazos o a las manos? Para que tengas un mejor control de las herramientas o que puedas pegar más fácil, ¿sí? Eso te da el superpoder del enojo, ¿ok? Ahora, cuando uno está, por ejemplo, con miedo, ¿sí? Se va a la musculatura larga que son las piernas. ¿Por qué se iría a las piernas?
por si tú se te ofrece en ese momento tener que correr, ¿sí? Entonces, por eso muchas veces dicen, ay, ¿cómo le hizo para correr tan rápido cuando lo secuestraron y así? Pues porque su cerebro le dio el superpoder en ese momento de córrele y que todos los recursos se vayan a las piernas. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, yo les había dicho que otra emoción básica, muchos dicen, y está el debate, que es, por ejemplo, el asco. Goleman dice que también el asco, yo creo que también es considerado como una emoción también de las básicas, de los colores básicos. Entonces, ¿cómo es el asco? Es así como, ¿no? Entonces, ¿esto qué significa? Que cuando, que yo, ¿por qué hace esto con la lengua? Para que yo lo pueda sacar. ¿Y por qué se me abren las fosas nasales? Para que yo pueda oler mejor cuando algo está tóxico, ¿sí? ¿Y por qué, por ejemplo, perdón, regresándome con el miedo, por qué, por ejemplo, abro más los ojos? Esto es para tener más panorama. ¿Y por qué la órbita también o los ojos se dilatan? Para poder ver con más detenimiento. Entonces, fíjense qué hermosura el cómo cada emoción nos va a preparar a nuestro cuerpo para generar una reacción y de ahí una acción. Gema, el funcionamiento de la alegría, ¿cuál es la función? La función de la alegría, sí, es darte esa sensación de motivación para que tú te actives y hagas algo. Eso es lo padre de la alegría. Empieza a ver este sentimiento perdón, este sentimiento, empieza a ver más esta energía en todo el cuerpo y esto provoca que tengas más activación. Ahora, vamos a preguntarnos, ¿qué hay con la tristeza? ¿Qué pasa con el cuerpo cuando uno está triste? ¿Se acuerdan cómo está el cuerpo cuando uno está triste? ¿Qué reacción tiene el cuerpo cuando uno está triste? Uno no tiene ganas de hacer nada, ¿verdad? Pero internamente sí está pasando algo. Por ejemplo, no sé si se den cuenta, pero cuando uno está triste, el metabolismo es más lento, ¿sí? Porque toda la energía, ¿sí? Se va a la parte cerebral, que es pensar y pensar y pensar y pensar, ¿sí? Pero esto nos permite tomar una pausa y hace cuenta que invernar como hacen los osos o como en el invierno. Por eso dicen que es bueno que cuando uno corte se dé un tiempo, porque necesitas pausarte, necesitas saber qué decisión vas a tomar. Pero si no te pausas, si no hay ese duelo, no hay esa racionalidad que te permite tomar la mejor decisión. Pero aguas, ¿qué pasa? Cuando tú llevas al extremo la tristeza, hay una sobreanálisis de las cosas. Y es ahí, y si tú estás triste, ¿sí? Eso va a generar la depresión. Entonces, les voy a hacer esta pregunta. ¿El enojo es una emoción que nos quita? O sea, ¿es una emoción que realmente nos resta? Alguien que nos haga participar en el chat. El enojo, la tristeza es una emoción que nos quite, que nos reste. ¿Ok? La tristeza nos resta. ¿Sí? ¿Qué creen ustedes? ¿Nos resta? ¿Son emociones y que las únicas emociones que nos suman es la alegría? Pues no. ¿Sí? ¿Es necesario? ¿Ok? Ahí les va. ¿Qué pasa si no existiera el enojo? El enojo, acuérdense que mucho el significado del enojo, ¿sí? Espérenme tantito para admitir. Ahí les va. La tristeza sí es necesaria. ¿Por qué? Porque la tristeza permite que yo tenga pausa. Y el ser humano necesita pausas. Y el ser humano sí necesita detenerse para pensar qué acción después tomar. Las emociones, no hay emociones ni buenas ni malas. ¿Sí? Más bien, en qué situaciones tú sacas las emociones. Si estás triste en un cumpleaños, ¿por qué estás triste en un cumpleaños? Y el cómo le interpretas. ¿Por qué el enojo tampoco es malo? Imagínense un mundo donde nadie se enojara, donde si te cometen una injusticia, ¿sí? Entonces tú no alces la voz. Hay veces que sí necesitamos enojarnos. Hay veces que sí lo necesitamos. ¿Por qué? Porque acuérdense, enojo es muchas veces injusticia, ¿sí? El enojo también muchas veces hace que nos defendamos y a poco no se les hace que en este mundo también nos tenemos que defender. Sí, pero de ahí a cómo lo lleves a cabo, esa es otra cuestión. O de ahí a que te enojes de una situación que no amerita, eso no es culpa de las emociones. El cuerpo no se equivoca, ¿sí? El cuerpo no se equivoca. El que se equivoca es uno con las interpretaciones que hizo desde bebé, ¿sí? De que hizo desde la infancia, ¿sí? Eso también es ansiedad.
y después lo vamos a ver. ¿La ansiedad es buena o es mala? Ahora, yéndonos con los sentimientos, como les dije, las emociones son colores básicos y los sentimientos son como estos matices que se combinan. ¿Por qué? Porque amor, si se fijan, es una combinación entre enojo, porque cuántas veces cuando estamos enamorados también nos enojamos, o los celos también es amor, porque sentimos celos con alguien que queremos, o no, o sentimos celos con alguien que somos indiferentes. ¿Sí o no? Si yo no me enojo y no alzo la voz, pero de ahí a que le pegues al jefe, pues no, ¿verdad? Pero necesito el enojo, como aquí bien lo menciona Rosa, pues para salir con mis derechos, ¿saben? Entonces, ¿qué pasa? Les digo que ¿qué hay con esto de la vergüenza? Es entre tristeza, ¿sí? Entre miedo, ¿ok? Entonces por eso les digo que cuando empieza a haber como que un intercambio de matices de colores, es cuando empiezan a ver los sentimientos y cuando ya existen pensamientos. Ahora, les pregunto, ¿sí? Muchos dicen la culpa sí es un sentimiento que no debería de existir, que es mala. ¿Ok? Hay algo bien bonito con los celos. Yo también llegaba a pensar eso hace como varios años. Hay un escritor que se llama Andrés Comte, lo recomiendo mucho. Andrés Comte se llama Entre el sexo y la muerte. Y ahí menciona, acuérdense, nada que esté hecho en nuestro cuerpo, que venga ya hecho por cómo estamos criados, va a ser malo. Los celos todo el mundo ha sentido. No hay ningún ser humano que no ha sentido celos. Entonces, nunca van a ser malos los celos, sino más bien la acción que tomes cuando tienes celos. Los celos hacen que uno cuide y valore las cosas, pero de ahí a que tú te enceles. Es que nosotros tachamos las emociones o los sentimientos malos conforme a nuestras acciones y lo que está mal es el cómo tú resuelves ese sentimiento, pero lo que está mal nunca van a ser tus sentimientos. Si ustedes creen en Dios o creen en la naturaleza no se equivocó, Dios no se equivocó, te dio esta serie de sentimientos de este brebaje marás que te hace falta. Pero de ahí a que tú lo repares de una manera que no es funcional, eso ya es bronca del ser humano. Pero los celos, según Andrés Comte y varios científicos, está hecho para que cuidemos, ¿sí? Que no demos por añadidura por sentado que ahí esté esa persona para cuidar, ¿no? Pero muy buena pregunta, Rosa. Yo también eso pensaba de los celos. Unos dicen que, por ejemplo, la culpa ese sí, dicen, ese qué, la culpa eso sí no debería de existir, pero no, de nuevo, la naturaleza no se equivoca. Imagínense un mundo que no existiera la culpa, culpa porque hiero, culpa porque puse el cuerno, culpa porque traté mal a mi trabajador, o culpa porque traté mal a mi compañero, ¿ok? Entonces, la culpa, ¿cuál es la funcionalidad de la culpa? Acuérdense que todas las emociones tienen una funcionalidad. La funcionalidad de la culpa, ¿sí? Es reparar, ¿sí? Claro, todo el mundo tiene culpa, todo el mundo tiene estos sentimientos, exactamente, todo el mundo tiene estos sentimientos, Rosa, todo el mundo. Por eso no está mal la naturaleza, sino el cómo tú reaccionas con esto. Entonces, la culpa está hecha para reparar. Pero si tú cuando tienes culpa te paralizas y te aíslas, entonces tú estás teniendo una culpa, pero no le estás volviendo funcional. Y eso es el problema que pasa con la ansiedad. Entonces nos vamos a ir yendo para que ustedes también hagan un cuestionario de cómo andan con eso. Entonces viene el abecedario emocional que les dije. Esto es lo primero que tienen que hacer cuando uno tenga ansiedad. Es primero de las 4 emociones, ¿cuál siento? ¿Cuál creen la ansiedad? ¿Con enojo? ¿Con tristeza? ¿Con miedo? ¿Con alegría? ¿Sí? ¿O con aversión, que es esto del asco? ¿Cuál creen que de estas 5 emociones básicas esté relacionado el miedo? Si alguien gusta, Rosa, qué participativa, me caes muy bien. Alguien así, aquí busca participar es enojo, tristeza, miedo, alegría o aversión. Aquí la respuesta que la ansiedad está relacionada con qué emoción es el miedo, ¿sí? El miedo es la emoción básica, es como la mamá de la ansiedad. Pero ¿qué pasa? Ya dijimos, las emociones no tienen pensamientos, los sentimientos sí. Entonces la ansiedad es un sentimiento, porque para que haya ansiedad necesita ver toda esta acumulación de pensamientos y pensamientos y pensamientos y pensamientos que se nos puedan ir, ¿ok? Este vómito de pensamientos que a veces tenemos, ¿ok?
Entonces, por eso es bien necesario tener este abecedario emocional. Y por eso cuando uno tiene bebés, necesita, acuérdense que la mamá es la que va a ordenar el mundo emocional del niño. Entonces, cuando estamos y tenemos niños, una de las cosas que hace que tengamos buena inteligencia emocional es que porque los niños desconocen todo esto, ¿sí? Es que cuando el niño se enoje, cuando el niño petalee, cuando el niño siente injusticia, cuando el niño se sienta solo, la mamá le pueda nombrar esa emoción o ese sentimiento que va teniendo. Sí, porque la mamá funge como un traductor emocional para el niño. Entonces es, mi rey, tú ahorita sientes enojo. ¿Qué es lo que se te hace injusto? Ah, entonces él ya sabe, cuando me siento así, esto se llama enojo y significa que algo se me hizo injusto. ¿Sí? O por ejemplo, oye, mi rey, te noto triste. ¿Sí? ¿Qué se te acabó? ¿Qué perdiste? Acuérdense que mucho de la tristeza es pérdida, perdiste algo. En la depresión es porque hubo una pérdida que todavía tú no encuentras, ¿sí? Y no estoy hablando de la pérdida física, sino de la pérdida simbólica. Es así como se me murió mi amigo y del duelo pasó una depresión. Bueno, sí, obviamente es esto del amigo que físico que ya no está, pero es porque ese amigo tenía la funcionalidad de darte tu red de apoyo. Y si es tu única red de apoyo y no la encuentras en alguien más y a tu amigo, pero tienes a tu familia, pero tienes a tu pareja, no sé qué, no sé cuánto, ese duelo se cierra, ¿sí? Pero si era la única persona que estaba, tú no has encontrado entonces, tú lo que no has encontrado, lo que perdiste, fue tu amigo, pero más allá de tu amigo, fue tu red de apoyo que tenías, ¿ok? Entonces, esto es lo importante de estas cuestiones. Los estados de ánimo. La diferencia entre emoción, ya vimos, emoción no se puede controlar, pasa en un cuarto de milésima de segundo. Sentimientos ya vienen con el sentido que le damos a partir de nuestros pensamientos. Y el estado de ánimo es cuando perdura por días y por más tiempo. Esto es muy necesario porque, por ejemplo, cuando hay un periodo de tristeza más de 6 meses, es cuando ya se convierte en depresión. ¿Ok? Entonces no es lo mismo que en el día me pitaron, me enojé y ya después se me quita. Pero de ahí a que mi estado de ánimo perdure estando siempre irritado, ahí sí pudiera haber ya una afección. ¿Ok? Porque ¿por qué me voy a enojar por llegar a mi casa y escuchar lo que me quiso decir mi esposa? No me tendría por qué enojar por lo que me dijo mi esposa. Quiere decir que me estoy enojando por fantasías o por malas interpretaciones que le estoy dando a lo que me está diciendo mi esposa o mi cabeza está en otro lugar. ¿Ok? Ahora, ejercicio. Vamos a hacer un cuestionario, señoras y señores, porque lo quiero hacer dinámico y no nada más que yo participe, ¿ok? De cómo se encuentran en depresión. Entonces, yo les voy a poner unas preguntas, las van a ir contestando. Yo al final, acuérdense de tener su puntaje, después lo van a sumar, está muy facilito, y les estoy poniendo cuestionarios sustentados. Están sustentados por la escuela de Aaron Beck, no estoy diciendo que es el mero merequetengues porque ya existen otros, también más pistolas y todo lo que ustedes quieran, pero fue el precursor de la depresión y la ansiedad y el que más lo empezó a sustentar en evidencia real. Si ustedes se van a clínicas psiquiátricas, usan las clínicas psiquiátricas que más usan en Estados Unidos, qué tipo de conceptualización, usan siempre o mucho Aaron Beck o a los que estuvieron en la escuela de Aaron Beck, porque es el que tiene más evidencia científica que han salido más las personas con depresión y ansiedad. Y este carnalazo, que fue un súper tetazo, o sea, súper nerdo, se dedicó toda su vida, no saben a qué, a hacer este tipo de cuestionarios. Esto está muy sencillito, ¿ok? Y vámonos con la primer pregunta. Ustedes van a poner en base a cómo se han sentido la última semana, no hoy ni ayer, sino en base a la última semana. Por ejemplo, si yo hace una semana, hubo 3 días que me sentí triste y hubo 2 días que no, pero entonces estoy diciendo que la suma total me da más estar triste. Entonces, aunque hoy esté bien, pero los otros días estuve mal, es que estuve. Se van a poner puntuaciones, ¿no? Entonces, me sentí triste, me sentí continuamente, shalala. La segunda es, no me siento especialmente desanimado respecto al futuro, ese es un 0. Me siento desanimado respecto al futuro, ese es un 1. Siento que no tengo que esperar nada, ese es un 2. Y siento que el futuro es desesperanzador, ese es un 3.
Entonces yo los voy nombrando del 0, 1, 2 y 3, ¿ok? No me siento fracasado, es la 3. Creo que he fracasado más de la mayoría. Cuando miro hacia atrás, no me puedo quedar mucho porque no nos podemos tardar, pero empiécenmelas a contestar. La 4, las cosas me satisfacen tanto como antes. La otra es, no disfruto las cosas tanto como antes. La otra es, ya no obtengo una satisfacción auténtica. Y la última, estoy insatisfecho. La 5, 0, no me siento especialmente culpable. 1, me siento culpable en bastantes ocasiones. 2, me siento culpable en la mayoría de las ocasiones. Y 3, me siento culpable constantemente. ¿Ok? La esté siendo castigado. Me siento como si fuera a ser castigado. Espero ser castigado. Siento que estoy siendo castigado. Y la 7, ¿ok? Voy a pasar a la siguiente hoja. ¿Ok? Y ustedes también me van a ir puntuando, acuérdense, 0, 1, 2 o 3, porque van a al final hacer la sumatoria. ¿Ok? Entonces, voy a pasar a la siguiente, me voy a esperar 5 segunditos más, porque faltan otras 2 hojitas. Es una rápida, pero es para que no se nos vaya tanto el tiempo. ¿Ok? Ya después, al final, si alguien se quedó con una duda o no hizo bien la sumatoria o X o Y, lo podemos regresar. La 8, 0, no me considero peor que cualquier otro. 1, me autocritico por debilidades. 2, continuamente culpo por mis faltas. 3, me culpo por todo lo malo que sucede. 9, 0, no tengo ningún pensamiento suicida. 1, a veces pienso en suicidarme. 2, desearía suicidarme. 3, me suicidaría si tuviera la oportunidad. 10, 0, no lloro más de lo que solía. 1, ahora lloro más que antes. 2, lloro continuamente. 3, antes era capaz de llorar, pero ahorita no puedo. 11, no estoy más imitado de lo normal en mí. 1, no me molesto, me irrito más fácil. 2, me siento irritado continuamente. 3, no me irrito absolutamente nada. 12, no he perdido el interés por los demás. Estoy menos interesado. He perdido la mayor parte del interés. Y 3, he perdido todo el interés por los demás. 13, 0, tomo decisiones más o menos como siempre. 1, evito tomar decisiones. 2, tomar decisiones me resulta mucho más difícil. 3, ya me siento imposible de tomar decisiones. 14, 0, no creo tener peor aspecto que antes. 1, me temo que ahora parezco más viejo, poco atractivo. 1, creo que han producido cambios permanentes en mí, en mi aspecto. Y la 3 no aparece ahí, pero la 3 es, me encuentro absolutamente cero deseable. ¿Ok? Ahora nos vamos con la siguiente. ¿Ok? Entonces, les digo, ahorita estas no se las voy a leer, pero les voy a dar un tiempecito. ¿Ok? Y si se fijan, estas últimas preguntas de la 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, que son las últimas, tienen que ver también, por ejemplo, con el sueño y tienen que ver con la alimentación. Acuérdense que gran parte de cómo estamos en nuestro estado anémico se va a reflejar mucho en nuestra alimentación, el cómo comemos, con quién comemos, cómo comemos, no solamente qué comemos, y también el dormir, el cómo duermo, con quién duermo, ¿ok? ¿De qué manera? ¿Ok? ¿Por qué? Porque, bueno, ahorita les voy a decir por qué necesitan poner atención al cuestionario, pero bueno, les dejo otros 15 segunditos más, ¿ok? Y al final les digo que si uno de ustedes ya terminó, me termina haciendo la sumatoria, porque ahí les va. Entonces, ¿cómo estamos de la depresión? Acuérdense que no porque yo sienta que no tenga, no es un buen ejercicio. Te va a dar un buen parámetro de decirte, estás totalmente fuera de riesgo o estás en etapa preventiva o estás teniendo ya un buen índice de depresión. Acuérdense que también un cuestionario no va a determinar que ya me tengas depresión. Necesitas ir con un psicólogo que realmente te diagnostique tener depresión. Esto nada más pudiera ser como una pequeña alarma para que tú vayas a tratarte. Pero puede ser que aquí sacaste depresión y vayas con un psicólogo clínico bueno y que realmente diga, no, ¿sabes qué? No, ¿ok? O al contrario,
¿sí? De que estoy en etapa preventiva, pero siento que no tengo y voy y me dice, no, sí tienes y marca diablo. Ah, bueno, porque para mí los cuestionarios no nos tenemos que basar. O sea, un psicólogo que se basa nada más en puros cuestionarios y así, o sea, not, o sea, cero, ¿ok? ¿Por qué es cero? Porque no hay nada mejor que el ojo clínico. ¿Ok? El ojo clínico es lo que yo veo. ¿Es de 0 a 3 o de 1 a 4? No, es de 0 a 3, 0, 1, 2 y 3. Nada más hay 4 opciones. Si sumamos del 0 al 3, nos dan las 4 opciones. ¿Va? No, para nada, Cristian. Ustedes pregúntenme, para eso estoy, para servirles. Entonces, ya ahorita que terminamos el puntaje, súmenlo. Y ahí les va ahorita en qué etapa se encuentran. Ya ahorita que hicieron las sumatorias y esto, ok, las puntuaciones, la pregunta 4 y 7, ok, nada más lo hacemos rapidito, ok, la 4 y la 7, ok, y ahorita que ya están con las sumatorias y todo esto es, ok, ahí les va. Cuando ustedes tienen una escala del 0 al 13, ¿sí? Quiere decir que se me encuentran muy bien, ¿ok? Se me encuentran muy bien, están marca diablo. No, del 0 al 13 significa que están, perdón, del 0 al 21 significa que están muy bien, ¿ok? Del 21 al 29 significa que están bien, ¿ok? Y ya del 29 al 38 significa de que están en un nivel ya preventivo, o sea, están en una buena etapa donde pudieran evitar tener una depresión, ¿ok? Y de ahí, del 35 sí para adelante, es de que ustedes ya hay un índice de depresión importante, ¿ok? Esos son los rangos. Ya después nos vamos a ir con más detenimiento a las otras cuestiones, ¿va? Y después, si nos alcanza el tiempo, vamos a hacer el de la ansiedad, ¿ok? Entonces, nos vamos a la siguiente, que es la depresión. Como les había dicho, la depresión es que hubo una pérdida. Entonces, cuando uno siempre de depresión, es mucho que tú te preguntes, ¿qué acabas de perder que todavía no encuentras? Y lo recalco, simbólicamente, simbólicamente. Por ejemplo, rompí con mi pareja, ¿sí? Y ya pasaron 6 meses, qué pex, ¿no? Ahí ya no es tanto que lo perdiste físicamente o su nombre. Ahí es más bien que si era la única persona que te hacía sentir acompañada, entonces perdiste un acompañamiento. Entonces en terapia tú te empiezas a dar cuenta realmente qué fue lo que perdiste y por qué no lo encuentras en otras partes, por qué no lo encuentras en ti y por qué no lo encuentras con las otras personas, ¿va? Entonces, esto es la depresión. Ahora, ¿cómo se observa una depresión? Esto es bien importante porque también, si ustedes están en el trabajo, si ustedes son padres de familia, si ustedes son las cabezas de familias o no a fuerzas las cabezas de familias, pero estas son las conductas que se las voy a leer, que tienen que poner atención porque cuando hay esta sumatoria, cuando hay más de 4 de estas sumadas, ya nos hace pensar que hay una depresión, ¿ok? Estado de ánimo depresivo significa que cabizbajo, ¿sí? Sin ganas de, pérdida de apetito. Algunos es pérdida de apetito y algunos, este es el protocolo de Ashman, ajá, perdón, el protocolo del DSM-5. DSM-5 es de donde sacan todos los doctores para saber si alguien tuvo depresión. Entonces, no solamente es pérdida de apetito, sino también aumento de apetito. Entonces, hay algunas personas, y tú pregúntate, ¿cuál persona soy yo? ¿De las que pierde el apetito cuando está triste o que les aumenta el apetito? Aguas. ¿Cómo sabemos cuando es una alimentación por un estado de ánimo y no por algo que realmente necesitamos fisiológicamente? Entonces, hay también una sobreinformación de que hay alimentación, hambre emocional y hambre física. Para empezar, hay 6 tipos de alimentación, no solamente la emocional y la fisiológica. Pero no me voy a ir con este tema porque es muy largo, pero simplemente el cómo voy a distinguir una de las más principales es que un hambre fisiológica se siente gradualmente.
Es así como de que poco a poco voy teniendo hambre, ya son las 12, medio, ya es la 1, ya me empieza a rugir un poquito el estómago, ya es las 2. Entonces, cuando es fisiológica, va subiendo el apetito gradualmente, ¿ok? Y también les voy a decir algo, porque es una hambre fisiológica, ahí todo se nos puede antojar. Nos traen una rica sopa de verduras y se nos va a antojar y la vamos a querer, porque realmente necesitamos nutrirnos y realmente tenemos una decadencia de que necesitamos alimento para procesar. Y por último, hay un cierre, hay una sensación de que estoy satisfecho, ¿ok? Entonces, eso es un hambre fisiológica. Un hambre emocional es que viene de repente, así, ¡pum! O sea, olvídate de manera gradual. Si es que estoy triste y de la nada el hambre me vino, ahorita que corté o que acabo de cortar con el novio, o que ahorita me dijeron una mala noticia del trabajo y necesito picar cosas. Y cosas crunchy. O sea, ¿qué significa? Que cuando también es un hambre emocional, no, o sea, aquí no es que se me antoje una sopa de vegetales como en la alimentación fisiológica. Aquí cuando es un hambre emocional, tiene que ser específicamente con algún tipo de característica en la comida. Por ejemplo, en algunos es, por ejemplo, que sea crunch. O sea, por ejemplo, estoy ansioso y tiene que ser un crunch. O sea, tengo que sentir las papitas, tengo que sentir ahí las palomitas, ¿no? O a fuerzas tiene que ser algo dulce. O sea, si tú me das una sopa de verduras no se me antoja, pero me das chocolates o me das algo dulce y es así como a mí lo que necesito. Y tiene mucho esto que ver porque si tengo falta de serotonina y de dopamina, pues obviamente voy a necesitar algo que me eleve estos niveles. Pero ¿qué pasa? Porque tienen un periodo, ¿sí? De factura de corto plazo, pues por eso me enjareto muchos, porque pues obviamente no me dura tanto esta dopamina y serotonina, porque en el momento en el que ya se ve el chocolate, pues de nuevo caigo y tengo estos picos con la insulina, ¿sí? Y les digo, esto crunchy. El crunchy es para sacar todo lo que tú tienes como de fuerza. Por eso es algo crunchy cuando uno está ansioso, porque tiene tanta acumulación como que de energía, necesita sacarlo, necesita cronchar, ¿ok? Entonces, por eso la solución no está tanto de que, ay, pues la solución para no engordar, sí es eso de que en vez de hacer crunchy unas papitas a unas palomitas light de aire, pues sí es la solución para no engordar. Pero ahí tú no estás solucionando la solución psicológica, porque sigue estando este impulso. Es así como por ejemplo, la persona que le pega a su esposa con un bate, pero en vez de pegarle ahorita a su esposa, ya le pega al mueble. Pues sí, si tu objetivo es que no lastimes a tu esposa, lo estás haciendo mejor porque ya no le pegas. Pero si tu objetivo es calmar tu impulsividad, lo estás volviendo a hacer, nada más que canalizaste de objeto. En vez de la esposa, fue el mueble. ¿Ok? Entonces es lo mismo con la alimentación. Ah, ya voy por la jícama. Pues perfecto si quieres bajar de peso. Pero si es para tratar tu ansiedad, estás igual. ¿Ok? Más bien llega al origen. No debería darte esta impulsividad emocional de querer hacer esto. Tienes que encontrar otras herramientas de canalizar que no sea por medio de la boca. ¿Ok? Entonces, hasta aquí todos. ¿Alguna duda también díganme sobre el hambre emocional? Ah, y obviamente en el hambre emocional, si en el hambre fisiológica hay una satisfacción al comer de que estoy satisfecho, en el hambre emocional es muy difícil que tú encuentres este estado de estar satisfecho y más bien vas a parar cuando tengas un malestar estomacal. Sí, o sea, aquí paras porque ya te sientes mal y te sientes puerco de que ya no puedes y rebotas, y en el otro es estoy satisfecho, ¿ok? Entonces, eso es bien importante. Poca concentración, falta de energía, retraimiento social, eso es bien importante. Una cosa es una personalidad que tiende mucho a no ser como tan sociable, pero no por eso quiere decir que no conviva con nadie. Y otra cosa es que realmente tú te aísles por completo, porque algo que va a hacer que te predispongas o no a la depresión es la sociabilidad. Y acuérdense, no tiene nada que ver con que no soy sociable, Gemma, no, sí soy sociable, no, pero que tengas relaciones, no importa la cantidad, pero la calidad. Si tienes dos, si tienes tres, pero de excelente calidad, si tienes una, fregón. Obviamente queremos que tengas un poquito más que una, porque si ese uno no está, pues ¿qué va a pasar, verdad? Pero si no me tienes si me tienes hasta 20, pero no es de calidad,
También por eso uno dice, pero ¿por qué si es tan sociable? Pues sí, pero chance todo el ambiente donde se mueve de este círculo de amigos no tiene ni uno que donde realmente se pueda sentir bien, ¿ok? Pensamientos o gestos suicidas, aguas. Yo tengo muchos pacientes que cuando les pregunto esto, que viene de calle la pregunta de, ¿alguna vez has tenido un pensamiento? Porque acuérdense que hay escalas, sí, que hay escalas del suicidio. No es lo mismo el pensar alguna vez en la muerte que el intentarlo, ¿sí? Aquí el intentarlo es más peligroso porque ya pasaste la barrera del miedo de querer hacerlo, ¿sí? Entonces por eso hay niveles, pero aguas, nunca, nunca, no me gusta la palabra normal, pero nunca va a ser normal que alguien haya tenido alguna vez un pensamiento de, ¿y si me muero? Entonces, de los que estamos conectados aquí, si alguna vez tú, estando desde muy chico, ¿sí? Tuviste algún pensamiento alguna vez de muerte, tuviste un episodio depresivo y eso va a cambiar el diagnóstico que tengas el día de hoy, porque no es lo mismo un episodio depresivo en tu vida que 2 o 3, porque cambia completamente el diagnóstico. Cuando ya hay más de 2 episodios depresivos, se llama distimia o ahorita se llama depresión persistente. También tiene que ver el número de episodios. Si tienes 2 y ya han pasado más de 2 años, es episodio doble de recurrente persistente. O sea, es un relajo diagnosticar y por eso tienes que ir con un profesional, porque hay muchos tipos de depresión. Entonces decir, mi psicólogo dijo que tenía depresión. No, 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 mi reina. ¿De cuál de todos los tipos de depresión? ¿Cuánto llevas? ¿Cuándo fue tu primer episodio? ¿Cuál es la historia de tu padecimiento? ¿Cuál es tu episodio actual? Porque no es lo mismo hace 3 años que tuve pensamientos suicidas o cuando estuve en la adolescencia, 14 años, ahorita mi episodio actual que acaba de fallecer este fulanito. Y eso cambia completamente el diagnóstico, ¿ok? Duelos no resueltos, autoestima. Ahorita nos vamos con los duelos. Depresión y duelo. Me encanta esta foto porque dice, I do wish I hadn't cried so much, ¿no? Entonces, desearía no haber llorado tanto y está hundida en un mar de lágrimas, sí, Alicia en el País de las Maravillas. Entonces, ¿cuál es la diferencia para distinguir aquí entre depresión y duelo? ¿Ok? Aquí el duelo aparece la sintomatología de que te sentiste mal, de que lloraste, de que le lloraste al difunto o así, o a la relación, o a tu trabajo que tenías antes, porque acuérdense, pérdida en cualquier sentido, pérdida de que perdiste una casa, pérdida de que perdiste tu estado y te tuviste que cambiar o mudar, pérdida también física de una persona que se murió lamentablemente, pérdida de una relación, ¿sí? ¿Qué otras pérdidas puede haber simbólicas? Pérdida, por ejemplo, a que tú antes en tu familia eras la que resolvía los problemas y ahorita vino un nuevo integrante y ahora él es el que lo hace. Entonces también puede ser una pérdida de roles o de identidad, ¿ok? Entonces también puede pasar eso, porque puede ser, o también una pérdida de aquellas, el típico síndrome del nido vacío, de que en realidad están pasando por un duelo esas mamás, de que fueron muy sobreprotectoras, ¿sí? Muy dependenciales a sus hijos, y a la hora en que se van los hijos, ¿sí? Por ejemplo, empieza a ver esto del síndrome del nido vacío y se deprimen, ¿no? Pues ¿por qué? Porque perdieron ahí parte de su identidad o de los que lo hacía sentir valorada, que era el ser mamá y el cuidar. Y ahorita que ya no tienen que cuidar a nadie, ¿dónde radica esa valía que tiene esta persona, ¿no? Entonces, aquí semanas o meses después, ¿qué pasa con un duelo? Muchas veces cuando ya se convierte en una depresión, es que en ese momento que pasó el fallecimiento o la pérdida, no se llegó a llorar o se puso triste como congruente a lo que perdió. Muchas veces es porque se tuvo que ver fuerte o muchas veces fue por falta de apoyo. Pero aquí lo interesante es que el cuerpo humano y la mente humana si no lo resolviste en ese momento de una manera adecuada, desafortunada o afortunadamente, siempre te va a cobrar factura después. Porque hay veces, Gemma, de que, por ejemplo, se murió su mamá y después se muere su perrito y lloró 5,000 veces más feo con el perrito que con su mamá. Muchas veces tiene que ver con esto de los duelos acumulados, porque uno no se llegó a llorar o a afrontar como se debía, se acumula y a partir de la otra pérdida que llega a existir, que llega a pasar, tiene ya la carga de la pasada más esta y por eso muchas veces la reacción no llega a ser congruente, ¿ok? Con esa pérdida,
¿sí? Entonces, por eso nunca hay que juzgar porque esta persona lloró más o lloró menos con alguno de sus pérdidas. Cada uno sus historias, cada uno sus nachos, ¿sí? Nunca hay que opinar respecto al otro. Intensidad, incapacitante durante días, el otro es durante las semanas, conductas relacionadas con el momento aceptable, es un luto temporal, el otro llega a ser altares o conductas culturalmente como que anormales, o sea, esos de que empiezan a guardar las cenizas, pero en lugares donde dices, no sé, ¿por qué lo tienes guardado como que, por ejemplo, no sé, o un lugar extraño, por ejemplo, sí, obviamente en la casa, pero lo tiene guardadito, lo tiene ahí, pero si todo el rato, por ejemplo, se lo lleva las cenizas a todas partes o así, pues qué onda, ¿no? O sea, ¿por qué necesita ese acompañamiento físico todavía de esa persona? Sí, y la otra es negar la muerte, creer que vive. Esto es normal de creer que vive o negar la muerte al inicio del duelo, porque, por ejemplo, cuando uno corta una relación, ¿a poco no al principio es negación? Es así como, y más una relación de largo plazo, es, fuck, o sea, neta esto acaba de terminar, o sea, no hay ninguna esperanza, o sea, hasta se siente raro. Eso es normal en los primeros días. Ya en la segunda, ya después que pasa estos días o esta semana, si se sigue negando, ahí sí aguas, ¿sí? No debería de haber tanto tiempo de negación. Ok. Ahora, antes de pasar en esto de la depresión, ¿sí? ¿Por qué creen ustedes, ¿sí? Que en la ansiedad y la depresión se manifiesta en el sueño y en la comida, que tiene que ver mucho de cómo comemos y cómo dormimos, ¿por qué se presentan ahí? Porque justo es cuando estamos en nuestros momentos de más vulnerabilidad. Si nosotros nos ponemos a pensar cuando éramos Homo sapiens, cuando más tenían oportunidad aquellas criaturas de hacernos daño, ¿era cuando comíamos o era cuando dormíamos? Entonces digamos que en nuestros momentos cuando tenemos más a relajarnos o a tener un tiempo más para nosotros mismos. Fíjense qué tan afectado tendría que estar una persona como para que estos momentos de comida y de sueño sean una pesadilla, porque justo tendrían que ser momentos que alimentaran el alma y alimentaran físicamente. Y al contrario, se convierten en momentos que te están matando por cómo los llevas. Si no duermes, si no estás comiendo bien, si estás comiendo con ansiedad, si no estás metabolizando bien, ¿sí? Imagínate, son momentos donde más bien deberías de sentirte mejor que nunca. ¿Ok? Entonces, aguas, por eso se presentan en estos momentos, porque somos más vulnerables, nos relajamos más. Pero ¿qué dice el cuerpo humano con la ansiedad? Aguas, te van a hacer daño. Es en el momento donde más fácil te puedan hacer daño. Cuando duermas, no duermas, todo menos dormir, para que no te ataquen. Shush. Ansiedad, 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 ansiedad. ¿Ok? Trastorno de la ansiedad. Acuérdense, ansiedad, ¿a qué emoción está relacionado? Ustedes ya se volvieron expertos, ya me ganan. A ver, ansiedad se relacionaba con la emoción del miedo. Entonces, ansiedad es mucho que tú digas, a ver, yo esto del trabajo, en pocas palabras, ¿a qué le tengo miedo al trabajo? ¿Sí? Si tengo síndrome, no sé, burnout o lo que quieran, ¿a qué le tengo miedo? O sea, ¿a qué le tengo miedo? Y muchas veces la primera respuesta no es realmente a lo que le tienes miedo. Por ejemplo, si dices, le tengo miedo a que me regañe el jefe. Le tengo miedo y si te regaña el jefe, o sea, tengo miedo a no cumplir, ¿no? Y dices, ¿y el no cumplir qué sería lo peor, no? No, pues que el jefe me regañara. Y ya te des cuenta que no es el hecho de no cumplir. Es que al final, ni siquiera es el hecho que te despidan. Es el hecho que tú no tengas para proveer a tu familia. Eso es lo que te preocupa, no te preocupa tanto en sí, les digo, no cumplir, te preocupa porque eso puede generar la peor catástrofe de la vida, que sea que no puedas proveerle a tu familia. Y si te fijas, es muy poco probable que realmente no puedas proveerle nada con tu jefe. Por eso les digo que la primera preocupación realmente no es la raíz de la verdadera preocupación. ¿Qué onda? Sí me checaron con esto porque esto es bien importante. No es mucho la primera preocupación, sino la raíz. No es que no cumpla, es que tú tienes dejar de miedo de proveer. Y ni siquiera en una de esas si nos profundizamos de proveer, sino que esto te haría sentir menos porque tú eres identificado como el dador de tu familia. Y esto es un ejemplo, porque cada persona es diferente. Al final una raíz puede ser el miedo al abandono, al final la raíz puede ser el miedo a sentirse incapaz.
muchas razones. Necesitas encontrar en este viaje padrísimo de psicoterapia, realmente cuál es tu principal creencia central, así se llama. Sí, está padrísimo, vayan a psicoterapia, está increíble, pero sí es difícil, no cualquiera, porque te hace estar incómodo. Entonces nadie quiere saber sus verdades porque han estado muy comoditos y se las han ingeniado. Ahorita se van a dar cuenta porque el ser humano al fin y al cabo desarrolla ansiedad. ¿Qué dicen que es la ansiedad? Una especie de ensayo en la que consideramos las distintas alternativas de las respuestas posibles. ¿Ok? Sí es cierto, es que eso es ansiedad. Ansiedad es que realmente me imagino todas las circunstancias posibles para que no me agarre el jefe o ese amigo en curva y que yo sepa qué contestar a cada cosa que me dice. Ahora, de cada cosa que te dice, que tú pensaste que te iba a preguntar, te juro que de todas las que te imaginaste, ¿cuántas veces ha pasado que nunca pasó? Por eso les digo, es como si usaran una batería de un celular. Si usaran, imagínense que ustedes, su cuerpo humano es el celular. Y la ansiedad, cuando ustedes tienen ansiedad y se activa la ansiedad, es que ustedes están usando todas las aplicaciones, están usando el internet, están usando la luz, están usando todo. Entonces, ¿qué pasa? Pues está funcionando todo en el cuerpo humano, todo el celular, pero ¿qué pasa? Su batería se va a gastar más, ¿ok? Entonces, vámonos con la primera pregunta y ustedes ya me tienen que contestar como buenos alumnos míos de psicología. A ver, la ansiedad, ya vimos que las emociones no hay ninguna mala, ni sentimientos, pero a ver, ¿qué onda con la ansiedad? La ansiedad sí es algo malo o algo bueno. A ver, por ahí, vámonos a activar, vámonos a hacerlo esto más dinámico. Particípenme. A ver, la ansiedad, ya vimos que en las emociones no hay ninguna buena, ninguna mala, se basa en la funcionalidad. ¿Qué me dice en la ansiedad? ¿El mundo sí sería mejor sin la ansiedad? ¿Qué óvole? A ver, ¿cómo nos tenemos que hacer la primera pregunta? ¿Ok? Me gusta, excelente, venga, es algo bueno, malo, 100%. Sí, ok, perfecto. Muchas gracias por participar. Y aquí pierdan el miedo. Aquí, de nuevo es más, aquí practiquen la ansiedad. ¿Qué les da miedo de participar? ¿De que se equivoquen? No, al contrario, pues para eso están. Ustedes no estudiaron psicología, malo si yo me equivoco. Bueno, ni tan malo, también no pasa nada. Pero pues estamos aquí todos para aprender, o sea, aprovechen. ¿Qué les da miedo? ¿Qué es lo que se les viene a la cabeza cuando participan? ¿Que van a pensar algo o X o Y? ¿De eso depende tu valía? No, ¿saben? X, échenle. Entonces, a ver, ¿qué es esto? La ansiedad, como siempre, nos vamos a ir, acuérdense, vamos a hacer como Sócrates, ¿sí? Sócrates siempre antes de responder se hacía otra pregunta, se llama método socrático, entonces eso está muy chido, ¿ok? Entonces, si yo les pregunto, ¿la ansiedad es buena o mala? Sí. Entonces, la siguiente pregunta es, a ver, ¿la ansiedad es buena o mala? ¿Por qué sería buena? ¿Por qué sería mala? ¿Sí? Y si ya vimos que todo lo que se venga por naturaleza, o si ustedes creen en Dios, todo lo que nos da Dios, tiene una razón de ser, y más bien el ser humano por cómo lo lleva es el problema, igual pasa con la ansiedad. ¿Sí? ¿Por qué la ansiedad es buena? Por ejemplo, si tú tienes una ansiedad, y de nuevo es el manejo de la ansiedad lo que está mal, el manejo, no la ansiedad, porque ¿qué provoca la ansiedad? La ansiedad provoca que estés más en alerta, la ansiedad provoca más taquicardia, la ansiedad provoca que estés más, por ejemplo, visualmente así, más alerta, hipervigilante. ¿Qué significa hipervigilante? Hipervigilante es que todo el rato estás checando que, que el estímulo no te llegue a amenazar. Entonces, por ejemplo, si yo estoy, por ejemplo, mal pensando, me enojé con una amiga y siento que que me ataca y es una hipócrita conmigo, en la reunión que tenga voy a estar súper hipervigilante, entonces todo el rato voy a estar checando o buscando alguna evidencia que me haga pensar de que realmente me está criticando o de que si le hizo así a alguien, yo ya luego estoy hipervigilante porque estoy vigilando todo y seguramente está haciéndole así porque me está criticando. Ok, exactamente, es una señal de alerta, es una buena amenaza, exactamente. La ansiedad hace que sobrevivamos, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Si estoy yo en el trabajo y si yo pienso y estoy mal pensando que mi jefe ya me quiere despedir, entonces voy a estar hipervigilante o que me va a regañar. Entonces, cualquier señal que haga el jefe, como salirse de la puerta, de vez en cuando irse al baño,
yo voy a estar súper hipervigilante y antes ni me daba cuenta cuántas veces iba al baño, pero porque ahorita estoy checando que no me regañe, estoy súper hipervigilante, ¿no? Entonces, en esas situaciones donde no tienes evidencia real, ¿por qué fregados estás teniendo ansiedad? Pero si estamos hablando de situaciones donde lo amerita, donde por ejemplo estás en un partido de fútbol, ¿sí? Y tienes una ansiedad, pero bien canalizada, entonces va a ser, por ejemplo, que estés más atento, que uses todos tus recursos, que todo tu torrente sanguíneo se vaya a donde es, pero si tú canalizas más la ansiedad y pasas a un nerviosismo, ahí sí es cuando la ansiedad se vuelve disfuncional para ti, pero porque tuviste malas herramientas para poder canalizar la ansiedad. Hay gente que lo llega a canalizar mejor. Por ejemplo, hay un experimento que hace Sheyman. Ay, no, me encanta, porque dice, vamos a ver cómo canalizan las ansiedades las personas. Entonces dice, vamos a hacer un simulacro de un avión, ¿sí? Entonces, ¿qué disque se estrella? Entonces, cuando disque se estrella, porque es un experimento y le pagan a las personas y las personas al final no saben que es un experimento, pero saben que están en un experimento, son estos psicológicos que neta están muy tocados, pero no hay otra manera de conocer el comportamiento humano, estamos locos los psicólogos. Entonces los hicieron pensar de que estaban era un simulacro, pero no sabían, que estaban en un accidente, vieron como unos, ahí amerita tener ansiedad, claro, pues imagínense que tú estés todo relajado y el avión se va a estrellar, pues claro que necesitamos tener ansiedad, ¿ok? Entonces, pero de ahí hay personas que canalizaron la ansiedad diferente, hay personas que en vez de ponerse a leer el manual o usar lo que les dio la aeromoza de instrucciones, ¿sí? Otros, por ejemplo, sí, se pusieron a chillar y hacerle así. Entonces, te va a ayudar más que hayas obedecido las instrucciones de la aeromoza, a que te pongas así, te pongas a chillar. Entonces, realmente está ahí mucho y hay dos partes importantes en la ansiedad, ¿ok? Es dependiendo la situación para que me dé la ansiedad, eso es importante. Si vienen y me asaltan y que tenga ansiedad, claro, va a hacer que me defienda. Pero si yo tengo ansiedad antes de dormir, es una ansiedad funcional, como que ¿qué te está amenazando antes de dormir para que tengas ansiedad antes de dormir? Oye, tengo ansiedad al comer. A ver, espérate, se supone que es un momento de relajación, como que ¿por qué tendrías ansiedad al momento de comer? ¿No creen? Entonces, depende mucho la situación donde tú tengas ansiedad y la manera en cómo tú canalices la ansiedad. Y eso se aprende desde que estamos chiquitos, porque mucho de lo que vemos, imitamos. Si vemos que mi papá cuando se enoja, en vez de ponerse a preguntar qué se le hizo injusto, ¿sí? Y no estoy diciendo que a veces no se alce la voz ni nada, pero siempre le pega las cosas cuando hay enojo, pues claro que yo lo voy a resolver así el enojo. Si cuando siendo culpa, en vez de pedir disculpas, me paralizo y me aíslo, en vez de decir, la regué, hice esto, ¿cómo le hago para repararlo? Eso no quiere decir que no funcione la culpa, sino que tú estás haciendo acciones que hacen que no se resuelva la culpa, ¿ok? Entonces, eso es muy importante. ¿Ok? ¿Ok? ¿Cómo identifico la ansiedad, señoras y señores? ¿Ok? Preocupación excesiva e irrealista, ¿sí? Acuérdense, mínimo por 6 meses. Una cosa es de que, porque sí pasan a veces cosas que sí hacen que estemos en grado de ansiedad, pero si tú ya tienes esta consistencia durante mínimo 6 meses, ¿ok? Con respecto a varios eventos, significa que ya tienes una ansiedad ya disfuncional, desadaptativa. Ay, chingo ir al baño. A ver, la segunda es, no me voy a focalizar eso. La segunda es tensión motriz, ¿ok? Siempre que hay ansiedad, tiene que haber de a fuerzas una activación fisiológica. O sea, aquellos que dicen, no, yo no tengo ansiedad, perdón, yo tengo ansiedad, pero no siento nada en el cuerpo, entonces no tienes ansiedad, ¿sí? Tú necesitas, ¿sí? Necesitas sentir de que sí porque sí, sentir algo en el cuerpo. Si no sientes algo en el cuerpo, entonces no estás teniendo ansiedad y estás teniendo otra cosa. Pero tiene que ver a veces con inquietud, cansancio, agitación, tensión muscular. Muchas veces dicen que les da esta tensión en el cuerpo que cae como un rayo, así como desde acá hasta acá.
Y después uno cuando se piensa ir a terapia, porque no se trata de ponerlo en Google y decir, ¿qué significa psicológicamente que te duela el cuello? Significa que estás cargando con muchas cosas. O sea, puede ser que sí, pero acuérdate que si te estás basando en Google es como decir que qué significa que soñaste con un toro. Para muchos el significado del toro depende. Para uno un toro puede ser algo hermoso o el arte y para otros el toro puede ser alguien agresivo. Entonces, no funciona mucho así, pero sí definitivamente que sientas esa tensión en esa parte del cuerpo, tu cuerpo te quiere reflejar algo y mucho tiene que ver con la funcionalidad que tiene cada cuerpo, ¿ok? Este, o sea, es un ejemplo esto de la culpa, o sea, la culpa ya depende mucho de la relación, cómo se resuelva y estas cositas, pero bueno, vamos a seguir con esto. La hiperactividad involuntaria, ¿ok? Palpitaciones, falta de aire, a veces sienten este dolor en el pecho, ¿ok? Sí, por ejemplo, boca seca, dificultades, náuseas. ¿Cómo se manifiesta mucho la diarrea? No sé quién de aquí tenga colitis o tenga diarrea, pero también la ansiedad se manifiesta demasiado en el estómago y sobre todo en los hombres. En los hombres se les inflama como si estuvieran embarazados, ¿sí? O las úlceras. ¿Por qué? Porque en nuestro cerebro tenemos algo que se llama neurosustancias que se llaman, por ejemplo, cortisol. Entonces, cuando el cortisol, hay altos niveles de cortisol en todo el cuerpo, porque cada vez que sientes este choque de ansiedad, ¿sí? Esto hace que se llegue a generar muchos ácidos en el estómago. ¿Sí? Entonces, porque se generan muchos ácidos, pues porque estás teniendo estos niveles altos de cortisol y de todo lo que hay en este desborde, provoca que haya úlceras o provoca estas cuestiones. O también porque la energía está en todos lados, hace que no esté en el metabolismo y a veces por eso una tiene tendencia a tener colitis. Y acuérdense que la colitis también es mucho de aprensivos, o sea, de qué tienes miedo de desprenderte y de soltar y de no querer tener bajo todo el control, porque ansiedad también es mucho de personas que les gusta mucho tener el control de las cosas, de pi a pa. Sí, por eso siempre hacen este juicio de querer buscar el futuro, de querer prevenir, prever el futuro, ¿sí? Pero acuérdense, te estás perdiendo lo más bonito de la vida. ¿Y qué es lo más bonito de la vida? Como lo dice el nombre, el presente, el ahora. Entonces también deja de prevenir y más bien ponte a vivir. ¿Ok? Sí, claro, prevé en las situaciones que lo merecen, ¿sí? Pero no quieras prevenir y resolver el mundo estando tú comiendo o durmiendo o con alguien o conviviendo con una persona. Ahí no se resuelve el mundo. El mundo se resuelve cuando estás en tu oficina y en tu trabajo. Pero si estás tu mente en tu oficina y en tu trabajo estando con tus niños, what the fuck, ¿sí? Y también por eso es ahorita esta falta que existe en nuestros niños y que cada año sube mil suicidios por año, ¿sí? Porque no hay esta convivencia y este vínculo de calidad, ¿sí? O sea, una cosa es presencia y una cosa es asistencia. Por ejemplo, cuando vas a misa yo hacía asistencia, no hacía presencia. O sea, si estaba ahí físicamente, si me tomaban asistencia, Gema presente fue a misa, pero mi mente no estaba en la misa. O sea, me preguntabas de qué era el sermón y no sabía de qué era el sermón. Pero presencia es que estoy ahí con mi mente y con mi cuerpo y con todo lo que me digas. Entonces tú pregúntate si todos los días, ¿sí? Tú eres asistencia o eres presencia en todos los momentos de tu vida. Eres presencia o eres asistencia cuando comes y cuando honras tu cuerpo. Eres presencia o eres asistencia, ¿sí? Cuando estás con tus personas o con tus seres queridos, cuando estás con tus amigos. Eres presencia o asistencia cuando estás en el trabajo o estás en el trabajo y tienes una relación que de verdad no te permite crecer y parte de ti está en querer resolver los problemas de afuera o parte de ti está en resolver los problemas que tienes del trabajo, viceversa, extralaborales, laborales. Entonces, por eso esto era ansiedad, depresión dentro y fuera del trabajo. Hipervigilancia, lo que ya hablamos, que dependiendo tú lo que mal pienses, vas a estar tú como una cajita que cuadre cualquier evidencia que tú veas que encaje con tu cajita de me están criticando, de que ya me van a despedir, de que ya se viene el SAT. Ustedes son contadores la mayoría, ¿verdad? No sé si sean contadores, pero a ver, esto de que ya me va a venir la revisión del SAT, que no sé qué, o ya me van a decir y, a ver, ya te dieron el último juicio, la verdad no sé cómo funciona tanto el SAT, pero a ver, ya te dieron la cita. No, bueno, entonces preocúpate hasta que venga la cita. Oye,
¿cómo se dice? Van a leer todo y vieron que no hice la revisión y que no sé qué y que no sé cuánto, porque sí los entiendo, de verdad, mi papá es contador y sí entiendo ustedes el por qué están bajo mucho la ansiedad, pero si es tu única manera de resolver el hecho de andar previniendo y mal pensando, eso va a hacer que haya una generación muy grande de energía y que al contrario, cuando estés en la oficina queriendo tú hacer todo esto para que las revisiones salgan bien o todo esto de las auditorías para que salgan bien, porque no pudiste dormir bien y descansar bien, van a provocar lo que tanto temes, que es que realmente hay errores. Entonces, realmente, si tú quieres hacer que estos escenarios no se hagan, si que hay algún tipo de error en auditoría o lo que sea, disfruta el presente de, por ejemplo, del dormir, porque eso es lo que realmente te va a dar herramientas para que no pase eso que tanto temes. Porque acuérdense, el ser humano sin querer sus propios comportamientos lo orillan irónicamente a lo que tanto teme. ¿Ok? Ahora, sí, no. ¿Y saben qué? Yo no sé por qué estudiaron contaduría. O sea, mi papá quiso que estudiara, pero la verdad es que yo le iba a echar a perder el negocio y pues mejor me fui a psicología. Mis respetos, mis respetos con eso, pero también es aceptar lo que hay y lo que no hay. Y también la última consecuencia. Porque aquí volvemos a lo mismo. Por ejemplo, si nos vamos con esto que me están diciendo de que falta un complemento, no hay citas, el problema no es tanto que es que no haya, por ejemplo, constancias, sino más bien que esto de las constancias va a hacer que alguien me llame la atención y que esto que me llame la atención es que me puedan despedir. Y si me despiden, entonces quiere decir que no voy a tener como para tener a hacer o poder hacer esto. Entonces les digo, el primer miedo no es el primer miedo, es el último. Y el que se haga el último es el que hay pocas posibilidades, ¿sí? Entonces, y aparte, pobre de ustedes contadores, la verdad, porque cada día se tienen que actualizar. O sea, por eso les digo que ustedes como contadores, su mejor inversión que pueden hacer es empezar a tener herramientas de mejor canalización de la ansiedad. ¿Ok? Entonces, y sí, como ustedes dicen, porque muchas cosas no están dentro de sus manos, por eso llegan a tener comportamientos muy obsesivos y muy controladores. ¿Sí? Entonces, aquí está el que en terapia encuentren la respuesta a veces a situaciones que no están bajo sus manos. Porque acuérdense que el problema no es la situación, es la interpretación. Y vámonos con un ejercicio que me acabo de acordar con eso que se me olvidó decirles, ahorita hablando de la interpretación catastrófica que tienen muchos con la ansiedad, ¿sí? Es, ¿ok? A ver, yo soy Gema, mucho gusto, me entrenaron en África, ¿ok? Me entrenaron en África, ¿sí? Para poder luchar contra un tigre. Yo ya he visto varios tigres, he luchado contra varios tigres. Yo ya he matado un tigre, ¿sí? Y sé usar las armas, ¿sí? Y al otro lado tenemos a Juanito, que Juanito nunca ha ido, nunca ha conocido un tigre más que en la tele. Le tiene miedo a los animales, ¿sí? Y él ni siquiera le gusta ir a los zoológicos. Y en eso, Juanito y yo entramos en un cuarto y nos dan una serie de herramientas, pistolas, shalala, shalala, shalala. Y en eso entra un tigre. ¿Quién de los dos va a tener más miedo? ¿Quién creen? ¿Juanito o yo? ¿Sí? Pues muchos me han de haber respondido, Juanito va a tener más miedo, pues ¿por qué? ¿Ok? Pues porque, Gema, tú ya te entrenaste, ¿ok? Tú ya te entrenaste para matar al tigre. Y viene un tigre y alguien que no ha comido con un tigre, pues va a tener más miedo, ¿no? Ahora, ¿por qué Juanito tuviera más miedo? Ya vimos, pues porque él no le gustan los animales, pues porque él nunca ha visto un tigre en la vida real. Ahora, si se fijan, es el mismo tigre. ¿Cambió la peligrosidad del tigre para Juanito y para mí? No, es el mismo tigre, con el mismo peligro. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué yo lo interpreto como menos amenazante? Porque yo tengo más recursos personales para poder lidiar con ese tigre. Y el tigre quiero que lo vean como el problema. Entonces, ¿por qué para unos ese problema es un tigre que te puede comer y para otros no? Por los recursos que yo tengo personales, ¿sí? Para salir adelante. Por eso les digo, no es la situación, es la interpretación, ¿sí? Entonces, yo me acuerdo que muchas veces era así como con mi papá de que, no, es que
es la revisión, que no sé qué, que no sé cuánto y así, y entonces, no sé cuánto, o tengo que yo tener este cliente, entonces le tengo que dar a entender que pues obviamente hay más requerimientos y tiene que hacer lo otro, pero puede ser que en la junta, pues porque ya viene otro contador, ofrecerle menos, no sé, otras cosas o así, se la quede él y no me la quede yo, y al final era, a ver, ¿y si te la quitan? No, pues entonces va a ser menos ingresos para la casa. ¿Y si nos amarramos todos? Y si ya en vez de irnos a cenar a X o Y, pues en la casa más tiempo, ¿no? O sea, es encontrarle como que otras cosas creativas, porque al fin y al cabo no es el miedo de que lo pierda, sino que realmente piensa de que por eso esto se va a ir como que todo por la borda, ¿no? Y aparte, ¿quién dice que en un futuro no vamos a encontrar otras contabilidades? Y si nos tenemos que amarrar, pues ni modo, sí, pero eso de quedarnos como que en la calle o así, pues bendito Dios, no tanto, ¿no? Entonces, por eso les digo que es mucho como tú lo veas, como tú lo interpretes, porque si lo ves como la única opción, como la única contabilidad que vale la pena, como el único trabajo que vas a conseguir, como lo único que va a hacer que tú tengas para obtener dinero o así, pues claro que vas a pensar que estás perdiendo todos los huevos de la canasta, ¿ok? Yo tendría miedo por Juanito. Ok, bueno, entonces un poquito checándonos más con esto y les digo de que, pues claro, si ese trabajo que tienes es el único que piensas que vas a obtener durante toda tu vida y el único que vale la pena luchar y que piensas que no va a haber otros o así, pues claro que todo te va a dar miedo y todo va a estar aprensivo y controlándolo y también vas a estar más permisivo y más dispuesto a soportar cosas si piensas que es lo único que tienes como trabajo para tener, ¿no? O tu único cliente. Si piensas que es tu único cliente y que en eso está peligrando de que lo pierdas o lo tengas, claro que esa junta lo vas a ver como, ¡puf! O sea, tiene que salir bien porque no lo puedo perder. Y si lo pierdes, es el último cliente, ¿por qué no puedes tener más? Pero el ser humano, acuérdense, los cambios le dan miedo, ¿ok? Ahora, ya viene el cuestionario de la ansiedad. Lo bueno es que es muy rapidito, está más rapidito que el otro. Entonces vamos a ver cómo andamos, ¿ok? Entonces aquí es en base a la última semana, señoras y señores, acuérdense, última semana. Y como siempre, el resumen. Si ahorita me encuentro bien, pero los últimos 5 días estuve ansioso, no vale, ¿ok? Entonces, en base al resumen de toda la semana, nos vamos a ir con esto, ¿ok? Torpe o entumecido, ¿ok? Ahí también nos vamos a ir como 0, 1, 2 y 3. 0 es en absoluto, 1 levemente, 2 moderadamente, 3 severamente. Acalorado, ¿cuál es? Con temblor en las piernas. 4, incapaz de relajarse. 5, con temor a que temor a que ocurra lo peor. Mareado, que se le va la cabeza, ¿sí? Como que estoy así. Con latidos del corazón fuertes y acelerados, un poquito como de taquicardia, inestable en lo absoluto, levemente, moderadamente, severamente, atemorizado o asustado, ¿sí? Acuérdense, ¿cuál es la diferencia entre atemorizado y nervioso? Atemorizado es que siento que va a haber una amenaza hacia mi persona y nervioso, sí, es más bien de que no hay una amenaza hacia mi persona, pero sí sigue estando esta incertidumbre. Esa es la diferencia. Atemorizado es que hay una amenaza hacia mi persona y nerviosismo es más como incertidumbre. Esa es la diferencia. Ok, la 11 con cesación de bloqueo. La 12, con temblores en las manos, en lo absoluto, levemente, moderadamente, severamente. En la 13, inquieto, inseguro, en absoluto, levemente, moderadamente, severamente. 14, con miedo a perder el control. Entonces les dejo un espacito para que vayan checando, ¿ok? Ok, entonces,
Ya ahorita les digo, la última es esta de consideraciones fríos o calientes, ¿va? Ok, y en base, acuérdense de la última semana, porque queremos ver estados de ánimo. Ya checamos la diferencia entre emoción y sentimientos. Ahorita estamos checando estados de ánimo. Entonces, ya ahorita que quiero que hagan su sumatoria, ustedes son contadores, son muy buenos haciendo la sumatoria, yo soy malísima. La verdad, sí los admiro a los contadores. Aparte, les voy a decir algo, los contadores son súper necesarios en todas las empresas. O sea, ay, o sea, está más, no, es que no quiero aventar juicios, pero el chiste es de que todos necesitan un contador, entonces nunca se van a quedar sin chamba. Pero yo sé la aprensión que existe en base a lo que han construido, yo lo sé, no es tan fácil, pero mis respetos a todos los contadores. Ok, entonces ahí les va las puntuaciones. Del 0 a 7 se interpreta como un nivel mínimo, del 8 al 15 están en un nivel leve, del 16 al 25 están en etapa moderada, o sea, preventiva. O sea, aquí es cuando vale mucho la pena que vayan a psicoterapia. ¿Por qué? Porque muchos van hasta cuando ya están de la patada. Y el chiste es que no vayas cuando estés de la patada. El chiste es cuando puedas prevenir estar de la patada. Y cuando ya estás de la patada, es del 26 al 63. En ese rango, entonces quiere decir que sí hay que poner atención. Entonces, si a alguno de ustedes les faltó una pregunta o así, vamos a tener estos pequeños segunditos para que ustedes puedan checar estas cuestiones. Entonces me voy a ir tantito como que al chat. Ok, entonces estoy viendo que nadie tiene, ¿cómo se dice? Preguntas. Ok, nadie tiene preguntas. Ok, perfectísimo. Entonces, espero que se hayan monitoreado. Exacto, ¿ya ven? A ver, ese es un ejemplo de Rosa. Rosa estaba pensando que estaba de la patada, pero ahorita se dio cuenta que está muy bien, entonces se estaba preocupando para lo que no era, ¿ok? Entonces estamos checando y acuérdense, esto nada más es un monitoreo. Al fin y al cabo, les digo, es un cuestionario. No podemos basar en que tu salud mental está nada más bien en un cuestionario. Esto nada más es como un índice, un indicador, pero no hay nada mejor que si vayan con un experto. Es así como un chequeo rápido médico, no es lo mismo que ir con tu consulta médica. ¿Ok? Entonces, vamos a proceder con el siguiente. ¿Ok? ¿Cómo funciona esto del cerebro? Porque tienen que entender para poder hacer técnicas cómo funciona el cerebro. Entonces, muchas veces es, ay, sí, nada más tengo que respirar cuando me enojo, cuando estoy ansioso. No, o sea, no es así. O sea, no se utiliza la respiración nada más a lo güey. O sea, no. Necesitas tú conocer cómo funciona tu cerebro. Entonces, ¿cómo funciona el cerebro? Ahí les va cómo funciona el cerebro. Hace cuenta, ¿ok? Que aquí tenemos nuestro cerebro hermoso y hermosamente es nuestro cerebro emocional, hermoso, se llama sistema límbico, ¿ok? Entonces este sistema se dice sistema porque tiene varios, ¿ok? Y el fondo saco, el hipocampo, acuérdense, el hipocampo, vámonos con clases de biología, ¿no? El hipocampo era mucho de checar el contexto, por ejemplo, no es lo mismo cómo vamos a reaccionar y ahí el hipocampo juega un papel muy importante, cómo vamos a reaccionar si viene un oso estando solos contra nosotros o un oso en una jaula, porque considera el contexto, no es igual de amenazante un oso encarcelado o en una jaula enjaulado que un oso a la intemperie. Entonces ahí juega un nivel muy importante el hipocampo. Cuando uno no duerme, una de las partes más afectadas es el hipocampo. ¿Por qué? Porque el hipocampo al saber también qué onda con el contexto, también él hace mucho una traducción de nuestro lenguaje, ¿sí? De nuestro lenguaje, del lenguaje corporal, ¿ok? Del lenguaje corporal. ¿A qué me refiero con esto? El hipocampo es mucho de nuestras expresiones es mucho de nuestras expresiones, de las microexpresiones que vamos a hacer corporalmente. Entonces, por ejemplo, no sé si les pasa que cuando no duermen, uno despierta como que más irritado, ¿ok? Entonces, cuando despierta más irritado, esto no permite que tú realmente llegues a interpretar bien las señales que te da del lenguaje corporal las personas al día siguiente. Entonces, puede ser, por ejemplo, que tu esposa esté lavando los platos, ¿sí? Y en una de esas te dijo, ahí está el desayuno, pero tú porque dormiste mal y tu hipocampo está mal, no vas a leer bien el lenguaje corporal y lo vas a interpretar como, ahí está tu desayuno.
cuando en realidad ni te alzó la voz, ni te lo dijo mala onda, ¿sí? Pero tú, sí, al no tener este descanso del hipocampo, va a afectar eso. Acuérdense que también cuando uno duerme, da mucho la vasopresina. La vasopresina es la reparación del músculo, ¿sí? Y también la leptina. ¿Ok? Entonces realmente cuando uno no duerme y tiene ese sueño profundo que dura 15 minutos y que se da por lo menos en periodos, o sea, 4 veces en el sueño, realmente no le llegas a dar la alimentación cerebral que necesitas y por eso el dormir mal te predispone a que todo el día sí antes con menos recursos para poder lidiar con la ansiedad. Entonces sí les voy a recomendar algo, señores y señores. Lo primero que tienes que tratar cuando tienes ansiedad, lo primerititititito, es que estés regulado de la alimentación y que estés regulado del sueño, ¿sí? Porque si no tienes bien tu maquinaria, va a ser muy difícil que pienses e interpretes las cosas de una mejor manera. Muy, muy difícil. Es más, va a ser muy difícil que llegues a terapia teniendo un mal sueño, porque no es lo mismo que tú recibas la terapia bien dormidito, estando descansado, que no dormiste nada en ese día. ¿Sí? Entonces, por eso les digo, es como alguien que tiene anorexia. Alguien que tiene anorexia, que está desnutrido, no va a recibir igual una terapia a alguien que está nutrido y que no tiene hambre y con estas cuestiones. Entonces, sí realmente se busca primero que estés regulado del sueño en la ansiedad y por eso se dan, por ejemplo, cuando hay ansiedad, clorazepam, melatonina, anapsique, para que lo primero que se te regule sea el sueño. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa cuando hay ansiedad para terminar rápido? Esto que es la amígdala, ¿ok? Esta parte, ¿ok? Quiero que para empezar que vean que el cerebro humano se formó primero con el sistema límbico. Lo primero que existió fue el sistema límbico, ¿ok? Entonces, posteriormente vean cómo se hacen estas arrugas. Fue lo que nos hizo los animales pensantes que somos el día de hoy, pero nosotros crecimos como un aguacate. Este es el hueso y esto ya es la parte pensante. Entonces, cuando hay ansiedad, esto se activa, la amígdala, que es la memoria emocional, que muchas veces no sabemos ni por qué a veces nos sentimos tristes cuando vemos un payaso, pero simplemente nos sentimos tristes, pues seguramente tuvo que ver en la infancia muchísimo tiempo y esto se guarda en el núcleo del cerebro, que es la amígdala. Entonces, cuando sentimos ansiedad, esto se sobreactiva, que es la amígdala, ¿ok? Y todo esto que es lo pensante, se va, hace un cortocircuito, así como los borrachos, la amígdala se activa, el sistema límbico está en fiesta, pero se corta la parte pensante, ¿sí? Entonces, por eso, ¿ok? Aquí, cuando pasa la amígdala, muchas veces es que ni siquiera pensamos, y por eso les digo, no se puede controlar esas emociones muy desbordantes, ¿sí? Porque lo primero que hacemos son reflejos, ¿sí? Y el chiste es de que, ¿por qué vas a hacer reflejos de algo que sí se puede pensar? ¿Ok? Entonces, esto es lo que pasa cada vez que activamos la amígdala. Existe esto como activación y el resto sobres. Acuérdense, en una ansiedad activada, en una ansiedad desbordante. Cuando estamos en una ansiedad que estamos a la hora de dormir, ¿sí? Hay una sobreactivación en la parte racional. Y bueno, no me lo van a poder creer, pero no terminamos. Y eso que yo dije, ¿cómo voy a hablar 2 horas? Pero hay maneras de afrontamiento de la ansiedad y la depresión que pues las vamos a ver. Sin embargo, pues ya es momento de finalizar. Y ya es momento de finalizar. Entonces, pues bueno, cualquier cosa, muchísimas gracias por contactarme. Mi teléfono es para poder atender pacientes es con 42 47 5. Me encuentro también en Anagua 405 o también en Instagram como En Honor a la Vida, que es un grupo que yo tengo junto con otros chavos que hacemos labores sociales y ahí pueden mandar mensajes para cualquier duda o convenio para darle psicoterapia a los trabajadores. Muchísimas gracias por sintonizarnos. Gema, pues la invitación sigue abierta, o sea, te agradecemos muchísimo. Muchachos, es que no todo es compact, no todo es contabilidad y este es un tema que es muy interesante y no nada más interesante, muchachos, esto es necesario. ¿Quieres tener un rendimiento óptimo? Bueno, pues hay que seguir los consejos de un profesionista como es Gema, porque no puede ser todo que estés inmerso en el trabajo. Tienes que escuchar a los especialistas. ¿No tienes por ahí alguna diapositiva donde vengan tus datos, Gema, para pasárselos a
a los muchachos? No, se me fue por completo. Es que yo soy psicóloga, ni soy mercadóloga, no, se me fue por completo. Sí, aparte cuando vimos lo de la plática, tú querías dar la plática por en buenísima onda, ¿no? No estabas pensando en negocio. Sí, sí, tiene Yo todo. creo que es muy importante encontrarte más adelante, saber dónde encontrarte. Vamos a hacer nosotros una diapositiva con tu foto, con tus datos, donde quieras que te encuentren, Va, y a los mismos del grupo se los vamos a mandar a todos, porque pues es importante darnos una vuelta ahí contigo. ok. No, muchísimas gracias y de verdad, simplemente con que ustedes hayan sintonizado conocer un poquito más de temas que ustedes no están como que tan acostumbrados, pues porque obviamente contador y psicología a veces no empatan mucho ingenieros. Realmente es hacer esas pequeñas tomas de decisiones que son acumulativas y que dan como resultado tener una conciencia mayor en qué, dónde estamos posicionados. Porque como les dije, ok, pues ya ni modo, no tengo tan buenos hábitos, no sabía esto, no sabía lo otro, pero ahorita ya lo sabes. Entonces, si ahorita ya estás haciendo esos pequeños cambios que es hacer consciente lo inconsciente, ¿sí? Desde ahí ya estás arrancando súper bien. Y el cerebro es tan hermoso que si tú le empiezas a dar estos hábitos, pero sobre todo constancia y el tiempo que se necesita, de todo se puede recuperar. Es increíble el cerebro, cómo puede ser que con alguien adicto por 30 años, con cirrosis o así, teniendo la disciplina y la motivación y el amor propio, pueda salir adelante. Entonces, realmente a todos nos conviene tener un mundo con más concientización y con mayor salud mental y por eso lo hice con mucho cariño para ustedes. Te agradecemos muchísimo y me espero, por favor, que no sea la última vez que estás aquí con nosotros. La primera vez, bueno, 2 veces o 3 veces fueron la norma 035, Sí, pero no todo es la norma 035. O sea, sí. existe la parte donde tenemos que trabajar con nuestras emociones, donde, fíjate, ayer me contaron de un ambiente de trabajo súper tóxico donde, o sea, desde arriba, desde muy arriba es tóxico, todos los demás. Entonces ya no vas tú motivado a trabajar, tu rendimiento ya no es el mismo, ya no vas a gusto. Yo me acuerdo que alguna vez tuve un jefe, que me sigue cayendo gordo. Eh, Créeme que yo lo veía venir y me daban ganas de vomitar, nomás de verlo, nomás de verlo. Claro, te activabas Sí, es que él llegaba, y le interpretabas las amenazas al jefe. se sentaba. Los costos, pues son estos. ¿Sabías que hoy a las 6 de la mañana el costo del acero subió? Pues no voy llegando. Es que entonces, ¿cómo? Sí, claro. No. No, ya no te Sí, cuento una claro. historia de terror. Definitivamente. Yo lo veía y me daban ganas de No, vomitar. definitivamente. Ay, Sí, ¿quién iba a pensar que en su momento tú ibas a tener tu propia empresa, PC Solution, y eso no significa que no haya también ahorita como retos? Ya no dependes de ese jefe, o sea, cada quien al fin y al cabo tiene el control de sus propias amenazas, ¿sabes? Y el chiste es esto, la motivación y el cambio, de verdad. Muy padre Juventino. Y ahora sí que mi respeto a todos los contadores. Yo les tengo mucho cariño a todos los contadores por como veo a mi papá. O sea, la verdad se me hacen bien buenas gentes. Necesitamos más gentes como ustedes, ordenaditas, que nos regañen, que nos mantengan a cuadra. Pero también por eso quise hacer el curso, porque para mí los contadores son una clave súper esencial en una empresa. Y si ustedes me están bien, de verdad, son como líderes. Entonces, de verdad me encantó estar con ustedes y muchas gracias por la oportunidad, Juventino. ok. Bueno, te agradecemos muchísimo, muchachos. La próxima semana continuamos con la cuestión de comercial premium. Van a ser, yo creo, 4 sesiones. Lo vamos a llevar hasta el timbrado 4.0. Último, ya es el último sistema en el que vamos a trabajar y espero que nos hagan caso. Fíjate, Gema, tenemos una preocupación muy grande de los contadores, llegar al 4.0 de aquí a diciembre. Algunos ya hicieron concha, pero espero que
que recapaciten. Sí, Ok. claro. Por mi Sí, parte, nos vemos y muchísimas gracias. Gema, igual despídete. gracias. Gracias a todos. Adiós. Gracias. Gracias a todos. Nos vemos. Bonito sábado. Disfruten. Adiós.